Es decir, el factor importante. La otra, el otro factor tremendamente importante es la contaminación ambiental brutal que hay en Lima. Es una ciudad donde no tienen las industrias, no tienen un área especial para ellas. Lima no es una ciudad diseñada desde un inicio. Se ha formado inicialmente por un grupo de gente que llega a Lima hace muchísimos años y después poco a poco han ido llegando y sobre todo en las últimas décadas gente de provincia que ha llegado mucho a Lima. Entonces ha habido invasiones, todo. Entonces, la ciudad es un desorden total. Una ciudad que es organizada, planeada inicialmente, tiene una zona industrial que tiene que ver, que está hacia las afueras de la ciudad y tiene que estar diseñada en relación a que el viento no solo traiga los desechos, vapores, etcétera, de las industrias, sino más bien los aleje. Entonces se estudian los vientos, se estudian todas estas cosas. Lima no tiene eso y ustedes en la esquina de su casa pueden tener perfectamente una fábrica que está botando sus particulados y que ustedes hagan lo que hagan, la fábrica no se va a mover de ahí porque por la corrupción que hay pagan en la municipalidad, etcétera, etcétera, o se mueven 2 cuadras y siguen la misma cosa, ¿no? Entonces, la contaminación ambiental es brutal. ¿De dónde viene la mayor parte de la contaminación ambiental? Claro, de las industrias es un gran porcentaje, pero la mayoría viene del parque automotor. Tenemos muchos carros viejos, carros que todavía funcionan con gasolina, muy pocos carros tenemos eléctricos o a gas, etcétera, ¿no? Entonces, la contaminación más que todo viene del parque vehicular. Después, ¿qué otros factores de Lima? Mucha gente, muchos habitantes, demasiado, 12 millones, 13 millones para una ciudad es demasiado. ¿Qué hace? ¿Por qué es demasiado? Porque se transmiten fácilmente los virus y los virus son grandes desencadenantes de ataques de asma, ¿no? Entonces, la transmisión de virus casi todo el año. ¿Y a qué me refiero? Ustedes dirán, virus, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver eso? Todos los resfríos comunes, con lo que la infección más frecuente respiratoria es el resfrío común. Y la mayoría de resfríos son causados por virus. Así que estos virus activan mucho los ataques de asma, ¿no? Y perpetúan la enfermedad. Bueno, esos son factores, algunos de los factores por los que Lima es una ciudad en todo el mundo, ¿ah? Es una de las ciudades más prevalentes de asma en todo el mundo. Bueno, y nosotros vivimos acá, ¿no? Ya, entonces empezaremos porque ya pasaron algunos minutos, creo que ya sus compañeros pueden, les hemos dado algún tiempo para que se unan, ¿no? En cuanto a esto de acá hay que sacarlo. Ya. Nos hemos salteado una diapositiva que es la definición. Ahí está. Definición. Toda enfermedad tiene una definición y aquí vamos a explicar bien la definición para que quede bien claro y se pueda diferenciar muy bien de la otra enfermedad obstructiva que es el EPOC, ¿no? Cuando en el siglo pasado nos han enseñado un síndrome que se llama síndrome obstructivo bronquial difuso, esencialmente conformado por asma, EPOC e hiperreactividad bronquial. Entonces aquí la definición nos va a diferenciar claramente de lo que es un EPOC. Es una enfermedad heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Que comparten síntomas y signos, pero cuya etiología en muchos casos, en muchos grupos, puede ser diferente. Y eso hace que los agrupemos en fenotipos clínicos, ¿no? Entonces, está usualmente caracterizada por una inflamación. Una inflamación que obviamente son células que son inflamatorias y producen moléculas que son los mediadores, ¿no? de la inflamación. ¿Esta inflamación de dónde es? Es inflamación de la vía aérea, o sea, bronquial. Y es una inflamación que si uno coge libros o por ahí se cruza de repente sus padres, abuelos, algunos que han sido médicos, se cruza con libros de hace 40 años, 50 años, ya se sabía que la inflamación era causante del asma, pero se le daba mucha importancia a las células basófilas, ¿no? Que con sus vesículas que tenían histamina, etcétera, liberaban y provocaban la enfermedad. Eso se decía hace muchísimos años. Después se siguió estudiando y se le echó la culpa al eosinófilo, que era el que culpable, el que orquestaba todo, el eosinófilo, y así lo dicen los libros, ustedes lo van a encontrar. Entonces le dan gran importancia. Finalmente han pasado los años, ha mejorado la tecnología y ahora sabemos perfectamente que las células que orquestan, no, no son las únicas, las células que orquestan esta inflamación son los linfocitos T.
los linfocitos T y sus mediadores, o sea, sus moléculas que son las linfoquinas o interleuquinas, más conocidas como interleuquinas. No se olviden de eso. Linfocitos T y sus mediadores, interleuquinas. Se dice que es una inflamación crónica. ¿Por qué es crónica? Porque permanece casi todo el tiempo que dura la enfermedad, ¿no? Y alguien me podría decir, doctor, pero yo conozco un familiar que solo le da 2 veces al año problemas de asma. Antes no tiene nada. Él hace deporte, toma cosas heladas, no le pasa nada. Solo 2 veces al año. Y entonces, ¿cómo es que es crónica? Se ha comprobado que la vía aérea de los asmáticos constantemente está inflamada. ¿Cómo así? Bien sencillo. Cuando la tecnología nos hizo disponer de broncofibroscopios, se han hecho estudios, se ha hecho lavado bronquiolo alveolar con un broncofibroscopio, uno se encalla en un subsegmento, ya no pasa más el bronco por su diámetro que tiene y de ahí se instila 100 de suero, ese suero va hasta el fondo, ¿no? del alveolo y de ahí se aspira, o sea, se recoge todo, por eso se llama lavado bronquiolo alveolar. Al recoger todo, recoge células, todo, se hace un conteo de células inflamatorias. Y así el asmático está en esos periodos que no tiene síntomas, que está tranquilo, que no le molesta nada. Si se compara las células inflamatorias de su vía aérea con uno que es normal, siempre va a tener más cantidad de células inflamatorias que el normal, que la persona que no tiene asma. ¿No? Entonces, eso se ha demostrado que siempre, evidentemente, cuando no tiene síntomas, la inflamación es menor que cuando tienen síntomas, ¿no? Pero siempre está inflamado, por eso es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, ¿ya? Está condicionada generalmente y casi siempre por factores genéticos. A diferencia del EPOC, el EPOC tiene que ser inhalación de humo, vapores, el principal humo es el del tabaco. Aquí no hay nada de inhalación, aquí es genético, es hereditario la mayoría de veces, la mayoría de veces. Está definida por síntomas respiratorios que son sencillos, son sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Hablaremos de ellos, desmenuzaremos algunas cosas después. Y van a variar a través del tiempo, ya les he dicho, ¿no? A través del tiempo, al año pueden tener 2 episodios, tres, o hay personas que tienen un episodio semanal, qué sé yo, hay gran variedad, ¿no? Por eso varían mucho a través del tiempo y varían en intensidad también. Hay episodios que incluso solos pasan, o sea, sin usar un broncodilatador, el paciente se relaja, si está corriendo algo, se detiene, respira tranquilo, le pasa y otros que no les pasa con nada, hay que llevarlo al hospital, incluso pueden entrar hasta en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, van a variar en tiempo y en intensidad, junto con una limitación variable al flujo aéreo expiratorio. ¿Qué es esta limitación variable? El bronquio reacciona solo de dos formas. El bronquio produce moco, flema, y se cierra. Y o, ¿no? Puede ser las dos cosas o una de ellas. En asma, evidentemente, se tiende a cerrar, también produce flema, las dos cosas, y al cerrarse no va a dejar pues pasar el flujo aéreo, ¿no? Por eso se llama limitación al flujo aéreo. Cuando hablo de bronquio, en su cabeza se imaginan un tubo, ¿no? Por el que pasa aire, ¿no es cierto? Entonces, una limitación variable. ¿Variable por qué? Porque el paciente puede tener una broncoconstricción leve, como que puede tener una severa. Entonces, si es severa, la obstrucción va a ser mayor. Si es leve, la obstrucción va a ser menor. Por eso es variable. Entonces, estoy desmenuzando cada aspecto de la definición para que quede bien clara, bien claro qué cosa es el asma, ¿ya? Ahora, estas variaciones dice que son activadas por diferentes factores, ¿no? Estas variaciones, ¿a qué se refiere? ¿A qué tanto se cierra o no el bronquio, ¿no? Puede ser el ejercicio, ¿no? Hay asma de ejercicio, puede ser exposición a alergenos o irritantes, por ejemplo, el polvo de casa, ¿no? Están barriendo y bueno, se le cierra el bronquio. Puede ser cambios de clima, justo en la época de cambio de clima es donde más asmáticos hay. El cambio de clima y ahí hay varios factores al respecto, pero podemos hablar de ellos después. Y después infecciones virales, que ya les he dicho en Lima, por eso es que nosotros a los asmáticos que tienen frecuentes ataques de asma les recomendamos usar mucho, frecuentemente su mascarilla. Cada vez que van a donde hay público, donde hay gente, cuando están en un bus, un micro, un bus,
cuando están en un supermercado, cuando están en la iglesia, cuando están en un cine, todo donde hay gente, porque hay alguien que podría estar resfriado, todo se estornuda, es un ambiente cerrado, están 2, 3 horas. Los virus son extremadamente contagiosos. Ustedes ya saben eso, han vivido el coronavirus, ¿no? Ya no tengo que explicarles qué tan contagiosos son los virus, ¿no? Y no se olviden, los virus son los causantes de resfrío común. Y son virus, hay más de como 200 tipos de virus que pueden causar resfrío común. Solo se vacunan contra dos porque son los mortales, digamos, los que dan más mortalidad, que son influenza y coronavirus. Pero no quiere decir que los otros no, los otros tenemos desde un rango desde leves hasta severos, un poco cerca a estos mortales, ¿no? Y a veces nos dan resfríos que nos meten a la cama 5 días, 6 días, y hay otros que resfríos que duran 2 días y se nos pasan, ¿no? Pues son virus así leves, ¿no? Entonces, no pierdan de vista los resfríos comunes. Ay, regresa. Ya. Seguimos con la descripción de esta enfermedad. Los síntomas, dice, tanto como la limitación al flujo aéreo, se pueden resolver, como ya les dije, espontáneamente o con medicación, ¿no? Y pueden estar ausentes meses, semanas, ¿no? Pues como le digo, puede tener un ataque al año, ¿no? Sí, puede estar. Es más, ¿no? Hay un grupo de personas, nosotros, este asma que estamos hablando es de asma del adulto. Cuando ustedes lleven pediatría van a llevar asma en la infancia, ¿no? Hay algunas cositas que varían, ¿no? Que hay que tener en cuenta, pero esta clase es de asma de adultos, para que se ubiquen bien, ¿ya? Entonces, aquí el paciente puede tener, como le digo, muchos pacientes tienen asma en la infancia y se les retira, entre comillas, entre los 12 y 18 años de edad. Se supone, no se ha determinado claramente qué es, pero se supone que son los cambios hormonales, ¿no? De la adolescencia, entonces. Pero muchas veces regresa después de 20 o 30 años. O sea, no quiere decir que ya, ¿no? Ya se libraron de que, no. Si hay muchos factores desencadenantes juntos, ¿no? El asma puede regresar después de muchos años, ¿no? Más o menos en la adolescencia se le quita el asma a un 50%, a la mitad de niños que tuvieron asma. No se sabe quién, si no podríamos claramente determinar a quién, pero siempre me preguntan, doctor, ¿y a quién se le quita? No se conoce. Puede ser a un niño que ha sido muy severo, de repente se le quita, y a uno que ha tenido leve no se le quita, ¿no? Eso no conocemos todavía. ¿Ya? Entonces, bueno, eso les doy ejemplo de eso de que pueden estar ausentes meses, incluso puede estar años, ¿ya? Bueno, los pacientes suelen experimentar exacerbaciones, o sea, picos de su asma, lo que llaman crisis de asma, ¿no? Y esto es importante porque la exacerbación puede matar al paciente. Una exacerbación severa puede matar al paciente. Entonces, cuando nosotros damos tratamiento para esta enfermedad, y lo vamos a ver más adelante, cualquier enfermedad crónica, el tratamiento no solo es controlar la enfermedad, o sea, controlar los síntomas, sino disminuir las exacerbaciones, que son lo que dan gran morbilidad, gran costo económico, descanso médico, tienen los pacientes de descanso médico, conlleva grandes cantidades de costos. Y es más, ¿no? Algunos tan severos puede matar al paciente, ¿no? Puede llevarlo a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, el asma usualmente está asociado con hiperreactividad. Todos los asmáticos son hiperreactivos, pero al revés, no todos los hiperreactivos son asmáticos. Rapidito les explico algo porque casi nunca entienden esta diferencia. Todos los asmáticos son hiperreactivos porque sus bronquios reaccionan, pues, ¿no? A determinados estímulos, ¿no? ¿Y cómo reaccionan? Cerrándose y produciendo moco, no se olviden de eso. Pero vamos a suponer que yo estoy en un incendio y estoy dentro de una habitación donde ya el incendio está intenso y respiro ese humo, pues, y me pongo muy mal, ¿no? Me desmayo, me llevan al hospital después de eso nomás comienzo, apenas me despierto de mi desmayo, estoy tosiendo, la vía aérea se me ha inflamado, etcétera, ¿no? Entonces es una agresión a la vía aérea. Eso puede dar hiperreactividad bronquial. Cualquier agresión a la vía aérea por bacterias, por irritantes tóxicos, puede dar hiperreactividad bronquial. O sea, el bronquio se cierra y produce moco. Pero esa hiperreactividad bronquial con tratamiento, que es muy parecido al asma, que es casi lo mismo, y con las semanas va bajando, va desapareciendo. El incendio fue en junio, pasó, estamos en octubre, ya casi no tengo, en diciembre de repente ya no tengo nada. Y nunca más me vuelve a dar eso que se me cierra los bronquios, nunca más. Porque eso fue una reacción, una hiperreactividad a un tóxico, ¿no? A un inhalante. Yo no tengo asma, así que no me va. Entonces, con esto le quiero decir que hiperreactividad puede dar muchas cosas, ¿no? Un tóxico, y pasa eso, puede durar meses, incluso un año.
Hay pacientes que han tenido influenza, virus por influenza que es muy severo y tienen hiperreactividad 1 o 2 años, pero les pasa con tratamiento, a veces hasta solo, y nunca más tienen espasmos porque ellos no son asmáticos. A ellos les dio la influenza y bueno, les encadenó, ¿no? O inhalaron un tóxico, ¿no? Y ya. Pero no son asmáticos, por lo tanto nunca más le vuelve a dar nada. Yo creo que con eso les he explicado, ¿no? La hiperreactividad es muchas cosas, dentro de ellos está el asma, ¿no? Entonces, todos los asmáticos son hiperreactivos, depende de frente a muchos estímulos. ¿Por qué? ¿Quién causa la hiperreactividad? La inflamación crónica. La hiperreactividad en el asma es causado por la inflamación crónica. ¿Y por qué tienen inflamación crónica? Herencia, genético. Está bien claro, ¿ah? Síntomas de asma, ¿por qué? Porque el bronquio es hiperreactivo, se cierra, produce flema. ¿Por qué? Porque siempre para inflamado, inflamación crónica. ¿Y por qué para siempre inflamado? Porque es una predisposición genética, hereditaria, ¿no? Listo. Bueno, los hallazgos en el asma usualmente pueden estar presentes junto a una función. Puede la función pulmonar estar normal o puede estar disminuida, pero esa función pulmonar disminuida se puede normalizar con tratamiento adecuado. Entonces, con estos minutos que he definido la enfermedad y su carácter, creo que ha quedado bien claro y no creo que se puedan equivocar en diferenciar un asma de un EPOC. En EPOC le van a dar la clase y hay un montón de cosas diferentes, ¿no? Bueno, la epidemiología les hablé que en Lima es una ciudad que hay una prevalencia tremenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en adultos, hay series que hasta un 13, quizás la mayoría de series están entre 8 o 10% de adultos en Lima, pero así sea 10%, ustedes saben, 10% es de cada 100, de cada 10, uno es asmático. En la mañana estaba conversando con el grupo de práctica, estábamos viendo TV y le decía la gran cantidad de TV que tenemos en el país, ¿no? Y la estadística de TV, por ejemplo, es 100 casos por 100.000 habitantes. Y a eso le llamamos gran cantidad. Imagínense, 10%, es una brutalidad, ¿no? O sea, Lima es una ciudad donde el asma pues reina, ¿no? Por los factores que hemos comentado. Y en niños un poco más, ahí ven estadísticas que hasta 20%, hasta, ¿no? Quizás la mayoría de estadísticas están entre 13%, 15%, que es una barbaridad, ¿no? Que es una barbaridad. Ahora, muchos de estos pasan desapercibidos, pues el paciente dice, yo muchas veces le pregunto, ¿tienes asma? No, yo sufro de bronquios nomás. Entonces, la mayoría de médicos generales no hacen diagnóstico de asma y se quedan con bronquios. Tú sufres de bronquios, estos son tus bronquios. El paciente, yo sufro de bronquios. Y así uno agudiza más cómo son tus síntomas, qué te dan de tratamiento. Tú eres asmático. Serás leve, pues, pero eres asmático, ¿no? Y la mortalidad, evidentemente, en muchos países está en aumento porque a pesar de que hay tecnología para el diagnóstico, a pesar que hay muchos países que tienen dinero y tienen seguro para sus pacientes y que tienen el paciente la accesibilidad a buenos tratamientos, veremos más adelante por qué los tratamientos muchas veces no son efectivos o por qué el paciente no cumple con los tratamientos. Entonces, la patogenia, les puedo mostrar diapositivas espectaculares, a colores, con cientos de células, con flechas que para acá, para allá. Nada, me interesa esto, nada más que sepan esto. El asma se produce por una inflamación crónica, que ya les vuelvo a repetir mil veces, inflamación crónica de la vía aérea. ¿Esa produce qué? Que la vía aérea se haga hiperreactiva, o sea, que reaccione. ¿Cómo reacciona? Cerrándose y provocando moco. ¿Eso qué hace? Tapa la luz del tubo, ¿no? Del bronquio y ocasiona una limitación al flujo aéreo. Y al tapar ese tubo, al limitar el flujo aéreo, evidentemente aparecen los síntomas. Entonces, si se aprenden esto, o sea, si nunca se olvidan esto, van a tener bien claro a qué se debe el asma. Evidentemente hay una flecha ahí de desencadenantes, ¿no? Que los asmáticos sabemos que son algunos ya lo hemos nombrado, pero para otros asmáticos algunas comidas, marisco, pescado puede ser, algunos medicamentos puede ser, aspirina, etcétera. Hay muchos desencadenantes. Listo, eso es en cuanto a patogenia. Factores de riesgo a la cabeza, el genético. Le sigue la atopia, la alergia, que muchas veces también es genético, hereditario, ¿no? Y de ahí ya vienen los otros factores de riesgo menos frecuentes, pero a la cabeza no se olviden, genético, no hereditario. Así hay alergenos intra o extradomiciliarios, cuando se pone a muy temprana edad un niño a muchos alergenos de este tipo, a medicamentos como aspirina o derivados. Los primos de aspirina, no se olviden, los AINES,
que son los medicamentos más recetados en todo el mundo, los AINES está incluido el naproxeno, ibuprofeno, etcétera, todos los AINES, que son, frecuentemente uno receta, ¿no? Me duele la garganta, receta AINES, ¿no? Tenga mucho cuidado con los asmáticos, un AINES le puede empeorar su asma, ¿no? Alergenos ocupacionales, ustedes compran un libro de asma y hay un capítulo siempre de asma ocupacional, ¿no? Son pacientes que no tenían asma, entran a trabajar a un trabajo X a los 30 años y después de 5 o 6 años están con síntomas de asma, son alergenos ocupacionales. Los otros factores de riesgo, virus, ya lo hemos comentado, algunos alimentos que pueden desencadenar alergias, el tabaco, ni qué decir. Creo que en cada una de las sedes hay clases de tabaco, mesas redondas de tabaco, que ahora se sabe muchísimo, porque antes se fumaba una barbaridad, porque no se sabía que producía daño, nadie sabía que producía cáncer, ¿no? En 1910, 20, 30, nadie sabía que producía cáncer. Los primeros estudios de cáncer se reportan en los años 60, quizás fines de los 50. Y eso, entre la ciencia, ¿no? No población general. La población general se empezó a enterar que el tabaco hacía daño a finales de los 60, ¿no? En la década de los 70. La contaminación ambiental, que es brutal en Lima, es brutal. O sea, revisen en la Municipalidad de Lima hay varios trabajos de contaminación ambiental. No se dan a publicidad porque la gente se alarmaría, pero la contaminación ambiental en estudio en animales, porque no se puede hacer estudio en humanos, yo no puedo hacer respirar un aire contaminado a un humano y provocarle cáncer. En animales está comprobado que hasta cáncer da. O sea, ese riesgo tenemos nosotros. Si ustedes, cuando sean profesionales, tienen la posibilidad de irse a vivir a otra ciudad, váyanse, porque acá respiran veneno. Esta ciudad respiramos demasiada contaminación ambiental. Y bueno, bajo peso al nacer, porque eso predispone a un sistema inmunológico un poco débil, e infecciones a repetición, etcétera. Eso es al último, ¿no? Esta diapositiva siempre la pongo porque es espectacular. O sea, ahí tienen una biopsia tomada por broncofibroscopía, ¿no? Yo les he dicho que la tecnología nos hace llegar a la verdad porque existen equipos, existen sistemas de diagnóstico, etcétera, cada vez más modernos, nos hacen llegar a la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, este es tomado por una biopsia endobronquial, o sea, biopsia de mucosa bronquial. Ahí tienen una normal y un asmático. Lo primero que resalta a la vista es que la mucosa, lo que está superior rojito, todo el borde y todo, abajo está todo pelado. Y en el idioma anglosajón lo llaman como denudado, es la traducción que ellos hacen, ¿no? Se ha denudado y al igual que en un quemado, cuando la piel se va, se pela, se meten todos los gérmenes, aquí cuando la mucosa está denudada, no solo se van a meter gérmenes, un montón de alergenos que van a predisponer que todo el tiempo el paciente esté con su asma, ¿no? Sobre todo los asmáticos más severos. Sin embargo, esto que se pela, la pregunta que siempre hace, doctor, y hay un grupo de asmáticos muy severos que le estamos dando de todo y no mejoran. Y entonces algunos médicos tienen a bien recomendarle, por ejemplo, a los pacientes que viajen a una ciudad, porque estamos diciendo que Lima es demasiado asma, ¿no? Y los por qué. Que viajen a una ciudad que sea cálida, que no tenga tanta humedad, etcétera. Y vamos a suponer que se van a Piura, pero podrían irse a Arequipa, podrían irse a Ica, unas ciudades cálidas, Arequipa es recontra seco, ¿no? Arequipa puede tener, más bien ahí el tracto respiratorio tiene que esforzarse en humedecer la mucosa, porque se cuartea, se seca. Para el que no es de ahí, muchas veces la humedad puede llegar a ser tan baja como 30% de humedad, ¿no? Bueno, la cosa es que se le recomienda ir a sitios así, y el estar en sitios así, poco a poco la mucosa se va de nuevo poniendo normal. O sea, eso que está pelado se va poniendo normal poco a poco, ¿no? Y al ponerse normal, evidentemente ya los alergenos no entran tanto, el paciente mejora incluso sin medicamentos. Incluso los pacientes van y dicen, doctora, ya yo puedo tomar cosas heladas, puedo comer lo que acá todo, o sea, se sana. Evidentemente viven acá, trabajan acá, pueden irse por un mes de repente, por vacaciones, pueden juntar algunos otros días más si tienen, se van mes y medio, algunos hasta 2 meses. Y chao medicamentos, chao corticoides, vienen bien. Están en Lima y poco a poco de nuevo se van poniendo mal, ¿no? Poco a poco, no es de un día a otro, porque la mucosa se va a pelar también poco a poco, ¿no? Bueno, y también esta biopsia me sirve para ver ahí, ven grandes, las glándulas cómo se han hipertrofiado, ¿no? No es necesario que yo utilice el puntero, ¿no? Aquí ven unas glándulas, ¿no? Extremadamente grandes, hipertróficas,
y también ven muchos puntitos negritos, que son los núcleos de células inflamatorias, y ven un tejido rosadito, perdón, sí, y ven un tejido rosadito, que es, ese tejido rosadito es músculo liso, que es hipertrofiado, que abajo no hay. Ay, ¿qué pasó? Ah, regresamos. Un favor, ¿se me escucha bien? Sí, ¿Cualquiera? doctor, escucho. Sí, ya, Sí, gracias. doctor. Gracias. Entonces regresamos a estas dos biopsias comparativas que son muy, muy, muy didácticas, ¿no? Entonces, el bronquio, ¿cómo es? Hiperreactivo. Gran cantidad de flema, glándulas hipertrofiadas. Se cierra, músculo liso, gran cantidad. Listo. Seguimos. Ah, estoy en luz ahorita. El diagnóstico del asma es relativamente sencillo. Hay que hacer la historia, los antecedentes, todo lo que hemos venido hablando y evidentemente los síntomas juegan un rol importante, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Tos, opresión. La tos generalmente es con flema, porque ya les he dicho que el bronquio reacciona generalmente, a veces hay tos con muy poca flema o seca, pero es rara vez, la mayoría es con flema. La opresión torácica, ese es un síntoma que el paciente no va a venir y le va a decir, tengo opresión torácica. No, el paciente le va a decir, tengo, le va a decir, me aprieta el pecho, no puedo respirar libremente, siento acá una sensación como dolor en el pecho, porque la opresión torácica es un tipo de dolor, ¿no? Entonces, eso les va a expresar el paciente. No, la opresión torácica la tienen que interpretar ustedes, ¿no? Es más, a veces el paciente dice, me duele. Y usted dice, ¿cómo te duele? Te hinca, te jala, te quema, te aprieta. Me aprieta, dice, me aprieta. O señala con un puño, así, la mano con un puño y se le acerca al pecho. Dice, ya, opresión torácica, ¿no? La disnea, igual, la disnea el paciente no viene y dice tengo disnea. Ustedes lo notan que tiene dificultad para respirar. Y él dice, no, doctor, no puedo respirar bien, algo no me deja respirar bien, no entra el aire libremente, ¿no? Ustedes lo interpretan como disnea, ¿no? Puede haber sibilancias, o sea que él mismo escucha el pitito, ¿no? Uno le dice, señor, ¿le silba el pecho como un pito en las noches? Sí, a veces, dice, a veces me silban, ¿no? Entonces, cuando el paciente dice que le sirve el pecho es sibilancias, pero cuando ustedes auscultan se llama sibilantes, ¿no? Es diferente. Y evidentemente esto es predominantemente de noche. No sé cuántos sean ahorita que me estén escuchando en el salón en que estamos. Debe haber de repente más de 100 o cerca de 100. Y si hay cerca de 100 quiere decir que hay por lo menos unos 10 asmáticos, por lo menos. Y ellos sabrán que los síntomas, evidentemente, son más de noche. ¿Por qué? Porque hay un ritmo circadiano que se llama circadiano porque es cerca de un día, en donde tiene que ver el cortisol y en donde ese ritmo nos dice que dependiendo de qué tracto circulatorio, respiratorio, cada tracto tiene un horario de mayor función y otro de menor función. El tracto respiratorio no funciona parejito en todo el día, como una máquina que funcione, no. Tiene sus horas de mayor y de menor función. Las horas de menor función, evidentemente, están en la madrugada, más o menos entre 1 y 3 de la mañana. Y entonces ahí es donde, pues en la hora de menor función, donde saltan los síntomas, ¿no? Otra situación por la que es de noche, es porque de noche en invierno al menos hace más frío, hay más humedad y por eso saltan los síntomas. Y otra, el bronquio está muy inervado y las emociones juegan un rol importantísimo en el asma. No se olviden, en niños peor todavía. Un niño pasa una vergüenza en el colegio, algo ya le viene el ataque de asma, ¿no? Entonces, bueno, y en adultos cuando están en situaciones, juicios, problemas laborales, problemas, familiares, etcétera, el asma fastidia, ¿no? Por más que leen lo que leen, el asma está ahí fastidiando. Entonces, nosotros de noche soñamos y el sueño es una expresión, bueno, ustedes deben saber por lecturas, ¿no? No sé si han llegado todavía a psiquiatría o no, pero deben saber de que el sueño es una expresión del inconsciente y el inconsciente, yo siempre le digo, ¿no? Es como un tacho donde están todas esas cosas que están metidas ahí, que no salen, porque si no, no nos dejarían vivir tranquilos, ¿no? Están en el inconsciente, pero a veces salen en el sueño. Y entonces muchos sueños son estresantes, sin llegar a que sean pesadillas, ¿no?
muchos sueños son estresantes y entonces el estrés, a veces el paciente se despierta con el broncoespasmo y no va a decir, no, no va a pensar, ay, que habré estado soñando, ¿no? Se despierta ahogando, se va a buscar su inhalador, ¿no? Se olvida si estuvo soñando, no, nada, no, no se acuerdan. Entonces, todos son factores por los cuales el asma, los ataques de asma son más en la noche, sobre todo en las madrugadas. Entonces, el diagnóstico del asma es síntomas y demostración de que hay una obstrucción de la vía aérea. Hay que demostrarlo, ¿no? Porque los síntomas, muchos de esos síntomas son subjetivos. La DINE es subjetiva, el dolor puede muchas veces ser subjetivo. Entonces, hay que demostrar que hay obstrucción de la vía aérea. Y eso es sencillo. Ustedes han llevado clases de espirometría. La espirometría no hace diagnóstico de nada. Solo nos dice que hay patrón obstructivo o restrictivo o mixto. El mixto ya no tiene tanto valor porque al haber obstrucción ya la capacidad vital no se mide tan bien y hay que usar otros métodos, pero por lo menos obstructivo y restrictivo, eso sí nos dice, pero no da diagnóstico de nada, nada más patrón obstructivo o restrictivo. ¿Cómo es el patrón obstructivo? Cuando la relación de tifeno, BF1 entre capacidad vital forzada es menos de 70%. Ahí hay obstrucción. Que sea leve, moderada, severa, eso lo dice el BF1, pero eso no interesa. Yo tengo que demostrar nada más para asma que hay obstrucción, ¿no? Entonces esa relación menor del 70%. Y después hay una espirometría. ¿Qué cosa es la espirometría? Es un tubito. Cuando uno hace una espirometría se miden un montón de variables. Capacidad vital, BF1, PEF, un montón. Ahí sale una lista, ¿no? Como 15 cosas miden. Pero la espirometría es un tubito que se puede meter en el maletín del médico, un tubo corto de unos 15 centímetros o 20 máximo. Y solo mide una cosa, el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Nada más que eso. Pico o máximo es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que se llama el PEF, ¿no? Flujo expiratorio pico. Entonces, eso, ahí está el flujómetro, este es un flujómetro, un niño lo está haciendo para demostrar que es tan sencillo que un niño lo puede hacer. Entonces el niño sopla y eso se mueve, tiene un dispositivo rojito que con el aire se mueve y mide, tiene una escala y mide, ¿no? Y sale una cantidad, 100 cc, 200 cc, 500 mililitros, ¿no? De acuerdo a lo que se sopla. Y eso trae una tablita, este flujómetro tiene tres variables. El sexo, entonces trae dos tablas, para hombre y para mujer, y después se cruza en la vertical y en la horizontal, talla con edad. Entonces, por ejemplo, uno de ustedes, no sé, cualquiera que se llame Javier, no sé, ya, entonces sopla y entonces voy a ver la tablita de hombre, si es hombre, Javier, voy a ver la tablita de hombre y de ahí cruzo su talla con su edad y me va a salir un número. Ese es el flujo expiratorio pico que debería tener el 100% que él, si sale 400, ese es su 100%. Y si él sopla 200, quiere decir que está en el 50% de su predicho, ¿no? Predicho. La palabra predicho tiene sinónimos. Le pueden poner también predicho, preestablecido, preestimado. Ese es el predicho. ¿Cómo se obtiene el predicho? Le vuelvo a repetir. Tablita de hombre, de mujer. Si el que sopla es hombre, me voy a la tablita de hombre. Cruzo talla con edad, cruzo y pum, me sale ahí un número. Por decir 400, por decir. Ese es el 100%, ese es su predicho, su 100%. Si sopla el doble porque es atleta de élite, sopla 800, es un atleta de élite, pues soplará el doble, ¿no? Pero ese es, de ahí, si baja, se dice que si baja del 80% del predicho, hay algún grado de obstrucción, ¿no? Hay algún grado de obstrucción. Y también para diagnosticar asma se mide algo que se llama variabilidad del PEF, variabilidad del PEF, ¿no? Este cuadrito me va a servir para ese concepto de variabilidad del PEF. Ustedes ven acá los días, ¿no? Dice 18, 19, 20, enero, está en inglés, pues, ¿no? Y es una tablita en donde esto se le da a los pacientes. Esta tablita es de Inglaterra, pero en varios países se tiene el mismo diseño. Entonces, hay medición de las 7 de la mañana y las 7 de la noche. O sea, miden dos veces los niños el flujo expiratorio pico, los asmáticos, ¿no? Todos los días ellos hacen su medición. Sobre todo, evidentemente, los asmáticos que son más o menos severos, ¿no? Pues un asmático leve no va a estar haciendo esto, pues, ¿no? Pero en general, esto le entregan a todos los asmáticos. Y entonces, ahí ven cómo sus mediciones pueden oscilar en una zona media verde, que ahí en la diapositiva aparece media gris, entre gris y verde, una zona amarilla, una zona roja. Zona roja quiere decir peligro, ¿no? Entonces ustedes verán que en la vertical dice zona verde entre 80 y 100%. La amarilla
Entre 50 y 80%. Yo les dije que obstrucción era si bajaba de 80%. Por eso es que ya zona amarilla, zona de peligro, es cuando baja, cuando el flujo expiratorio pico, el PEF, está entre 50 y el 80%. Evidentemente, si baja más del 50%, hay más riesgo de que ¿en qué estamos en riesgo cuando el flujo baja tanto? En que en cualquier momento nos da una exacerbación, un ataque de asma. Entonces, cuando están en amarillo, ya comienzan a veces a llamar al médico o a cumplir instrucciones que se les da en una cartilla. Cuando está en amarillo vas a hacer esto, vas a usar tu inhalador, vas a usar... Si está en rojo vas a hacer esto, llama a tu médico, etcétera. Tiene instrucciones, ¿no? Entonces, esta cartilla es interesante, se usa en otros lados, acá no usa, hemos tratado de usar, pero es un poco complicado, los pacientes a veces no tienen tiempo, en fin. Entonces, hay dos mediciones de flujo expiratorio pico, de la mañana y de la noche. Entonces, ¿qué cosa es variabilidad? Cuando hay dos mediciones, variabilidad es el PES mayor menos el PES menor dividido entre el PES mayor y multiplicado por 100. Esa es variabilidad. Repito, PES mayor menos el PES menor dividido entre el PES mayor y multiplicado por 100. Si esa variabilidad, en otras palabras, si la medición de la noche es menos, porque generalmente las mediciones de la noche son un poco menores, ¿no? Pero la cosa es que si esa variabilidad es más del 20%, eso es diagnóstico de asma. Ahora, no solo un día, para hacer diagnóstico de asma usando PEF, la variabilidad tiene que ser mayor del 20% durante por lo menos 3 días a la semana, por lo menos 3 días a la semana, y haciendo la medición 2 semanas continuas, ¿no? Haciendo 2 semanas continuas, y por lo menos mayor del 20%, 3 días a la semana. Por 2 semanas, diagnóstico de asma. Es un diagnóstico ya más preciso. Entiendo que cuando hay síntomas y yo demuestro que el PEF está menos del 80%, ya podría estar haciendo un diagnóstico de asma, pero la variabilidad da un mejor diagnóstico, ¿no? Más preciso. Bueno, ese tubito es un flujómetro que se mete en el maletín, ¿no? Ahora, yo entiendo que también ya sé que ahora hay espirómetros pequeñitos son portátiles, llegas a tu casa, lo pones ahí a la impresora, te lo imprime, todo. Pero igual, ¿no? Hay lugares, hay ciudades en el Perú que ni hay luz, ¿no? Y a veces se va la luz frecuentemente, así que el flujo, esto no funciona con luz, el flujómetro es algo mecánico, ¿no? Listo. Clasificación del asma. Antes se clasificaba de acuerdo a severidad, pero hace unos 20 años más o menos la clasificación se cambió por el nivel de control, porque se dijo, o sea, todos los informes, la información que hay de asma, tanto para neumólogos como para médicos generales, sale en el GINA, que es un report que se puede ir modificando cada año, a veces cada 2 años, pequeños cambios, ¿no? Pequeñas cosas. Se llama GINA, ¿no? GINA, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ustedes van a ver que antes el diagnóstico era por severidad y ahora es más por control de la enfermedad, porque lo que se quiere en una enfermedad crónica es llegar al control, a controlar la enfermedad. Si ustedes son acuciosos, les gusta investigar, cada Olimpiada, que es cada 4 años, hay ganadores de medallas de bronce, de plata y de oro. Y dentro de ese grupo de medallistas hay buen porcentaje de personas, de jóvenes o adultos, qué sé yo, que son asmáticos, pero que están bien controlados. Con eso le quiero decir que el asma no es una tragedia. El asma, o sea, puede haber asmáticos que bien controlados pueden ser hasta campeones olímpicos. Con eso le digo todo, porque es verdad, es verdad. O sea, ustedes pueden ir, como le digo, en cada versión de Olimpiada y van a anotar y van a ver, pongan la IA y van a ver que hay varios que son asmáticos, ¿no? Que tienen su asma bien controlado, ¿no? Bueno, y esto ayuda más, por eso es que lo que se desea es el control de la enfermedad, la mejor clasificación es la clasificación que tiene que ver con control de la enfermedad. Entonces hay tres tipos de asma: asma bien controlada, que es lo que se desea; asma parcialmente controlada; y asma mal controlada, porque no, esa es la que no se quiere, ¿no? Y entonces en la vertical ustedes verán que hay una serie de ítems como síntomas diurnos, limitación de actividades, etcétera, ¿no? Y rápidamente, esto es muy sencillo, ¿no? O sea, síntomas diurnos de un asma bien controlada, síntomas de asma menos de 2 días a la semana, ¿no?
menos de 2 días a la semana, parcialmente controlado, más de 2 días a la semana, los síntomas que hemos dicho, ¿no? Sibilancias, opresión, etcétera. Limitación de sus actividades en el bien controlado, ninguno, hace sus actividades todo normal. Y parcialmente controlada, cualquier actividad pudiera estar limitada. Síntomas nocturnos o despertares nocturnos, no para ir a orinar, no por sexo, despertares por culpa de asma, ¿no? Ninguno en bien controlada. En parcialmente controlada puede haber cualquiera, ¿no? En cualquier noche. Necesidad de alivio de utilizar terapia de rescate, que lo que más común tenemos acá es salbutamol, que es un beta agonista, ¿no? Entonces, no hay necesidad o menos de 2 días a la semana. En cambio, en el parcialmente controlada, más de 2 días a la semana. Y en el mal controlada, si tiene tres o más características de asma parcialmente controlada. Esto es sencillo, ¿no? Y después la función pulmonar en el bien controlada es normal. Por eso el BEF1 es mayor del 80% y el PEF también mayor del 80%. Entonces, la función en bien controlada es normal. Ya en parcialmente controlada baja a menos de 80, ¿no? Y evidentemente en mal controlada tiene que tener tres, ¿no? Por lo menos tres o más de las características de parcialmente controlada. Y las exacerbaciones en bien controlada, ninguna. No hay exacerbaciones. En parcialmente controlada, una o más al año. Y en mal controlada, a la semana puede tener una o más, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que se basa en el control de la enfermedad. Hay varios fenotipos de asma. Entonces, ¿por qué? Porque es una enfermedad heterogénea, son grupos de asmáticos que tienen características en común, ¿no? Reconocibles. Hay pacientes que tienen asma muy severa y en donde últimamente se ha hecho algunas clasificaciones como asma eosinofílica, asma TH2, pero ese es para asma muy severa. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque últimamente hay congresos y todo. Porque últimamente han salido la terapia biológica del asma, ¿no? Son anticuerpos monoclonales, que son muy caros, son costosos. Y evidentemente eso es para asma severa, nada más. El resto de asma no tiene por qué usar eso. Pero a los laboratorios le conviene que cada vez más la gente use estas cosas, ¿no? Y entonces, ahora, ya, si antes la estadística decía que asmas muy severos eran 2, 3%, ahora ya le han puesto 10%. 10 o más, ¿no? Buscan series, arreglan cosas, ponen números, estadísticas, todo, y ya, ¿para qué? Para usar los nuevos anticuerpos monoclonales, que no deben ser usados a diestra y siniestra, que son carísimos. Yo no voy a exponer solo los que tienen seguro de EPS, incluso algunos que tienen salud, que con informes especiales pueden usar, pero esos son asmáticos severos, ¿no? Ahora veremos, ¿no? Y eso no, la mayoría de asmáticos no usa eso. Bueno, entonces, para esto se dice que estos fenotipos se está investigando cada vez más estos grupos de asmáticos. El grupo más común de asmáticos, el fenotipo más común es de alérgicos, ¿no? Ese es el fenotipo más común. Es un asma fácilmente reconocido, un fenotipo muy reconocido, se inicia en la infancia generalmente, y la historia, hay historia familiar, o sea, hay familiares que tengan asma para arriba o para abajo, ¿no? O sea, puede ser hijos, nietos, o puede ser papá, abuelos, etcétera. Están asociados a fenómenos alérgicos como eczema de piel, rinitis alérgica, alergia a algunos medicamentos o drogas. El esputo inducido pretratamiento, antes que empiece algún tratamiento, una prueba de esputo inducido revela que hay una inflamación, o sea, analizan las células, ¿no? Hay una inflamación predominantemente eosinofílica, ¿no? Y usualmente hay buena respuesta. Este ICS es corticosteroides inhalados. Lo vamos a ver frecuentemente a partir de las siguientes diapositivas. Corticosteroides inhalados. Son los corticoides, ¿no? Esteroides inhalados. El asma no alérgica, que no está asociada a alérgica, que tiene un perfil celular predominantemente de neutrófilos o de pocas células, por eso se llama pausigranulocítica, y responden un poco menos a los corticoides inhalados, ¿no? Asma de inicio tardío, puede haber asma de inicio a los 40, 50, es raro, pero puede haber, ¿no? Es particularmente, se da más en mujeres, se presenta asma por primera vez en la edad adulta, tienden a no ser alérgicos, algunos lo son, pero la mayoría no lo son, y requieren alta dosis de corticoides para controlar la enfermedad, o son, algunos dicen, relativamente refractarios, no responden, ¿no? A los corticoides. Otros fenotipos de asma, hay un fenotipo con limitación fija. La limitación al flujo aéreo, como ya les he dicho en la definición,
esa limitación al flujo aéreo puede hasta desaparecer sola sin tratamiento, pero con tratamiento obviamente que desaparece. Entonces, eso que se cierra el bronquio, por decir, ¿no? Un joven asmático está haciendo deporte en verano, un calor, mediodía, termina su partido y se va y se toma dos cremoladas al polo y ¡pua! Le viene el asma, ¿no? Pum, se va a la emergencia porque es un asma severo, está unas 6, 8 horas en la noche, le dan de alta, ya estás bien, ya, sí, ya respiró bien, ya me abrió, ya pasa el aire, o sea, ya revirtió, ¿no? Ya pasa el aire, ya el bronquio se broncodilató, ¿no? Ya se abrió, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa obstrucción no es fija, sino puede ser revertida, ¿no? Entonces, ¿cuándo es fija? Cuando no abre, o cuando abre casi muy poco, o casi nada. Y entonces eso se estaría pareciendo al EPOC. Y claro, y esto se da generalmente en pacientes asmáticos de larga data, que no han tenido, o sea, muchos años de asmáticos, que no han tenido tratamiento adecuado, solo han usado calmante como salbutamol y que por ese tiempo que han estado esa vía aérea expuesta a la inflamación, se ha ido cambiando, se ha ido deformando, tejido elástico ha cambiado a tejido colágeno, las glándulas han cambiado, el tejido, el músculo liso ha cambiado. Entonces, todo eso se llama remodelación de la vía aérea. Entonces, un asmático de larga data maltratado tiene remodelación de la vía aérea y por lo tanto no responde tan bien a los broncodilatadores y como que en ese aspecto se parece al EPOC. Entonces muchas veces ponemos asma-EPOC, haciendo alusión a que ha sido asmático, pero ahora como ha tenido un mal tratamiento, se comporta funcionalmente casi como un EPOC, ¿no? Entonces, pues eso son asma con limitación fija, no se mueve, el bronquio está cerrado. Con broncodilatador un poquito abre, un poquito, después tiende a cerrar, siempre tiende a estar casi medio cerrado, ¿no? Como el EPOC. Y bueno, el asma con obesidad, que por procesos mecánicos, etcétera, tiende a ser un grupo especial de asmáticos, ¿no? En fin, eh, estos son fenotipos de asma como asma severa, ¿no? Es lo que le digo, las clasificaciones últimas que están tratando de que se clasifique para usar cada vez más los anticuerpos monoclonales. Pero les vuelvo a repetir, esto solo es para asmas severos que en la estadística son al 3% o 5%. Si ahora ven más es porque las transnacionales siempre tienen sus estrategias para que se usen sus cosas, sus nuevos medicamentos que son caros, ¿no? En fin, ustedes tienen que estar siempre alertados de eso. Evidentemente trabajamos con ellos, pero no nos vamos a dejar sorprender, ¿no? Evidentemente colaboramos mucho, en día, ida y vuelta colaboramos, pero hay cosas que no, ¿no? Hay cosas que tienen un pari, como se dice. Y la única forma para hacer un par en un laboratorio es que estén bien capacitados ustedes. Si no, el laboratorio se los come vivos, ¿no? El objetivo del tratamiento, como todo el objetivo de una enfermedad crónica, uno es controlar la enfermedad, o sea, lograr y mantener el control de la enfermedad. Y el otro es minimizar los riesgos de exacerbación, porque la exacerbación lo puede matar, pero no solo de exacerbación, sino también de efectos adversos, de limitación al flujo aéreo, lo que acabamos de hablar, ¿no? Si un paciente desde tempranamente que tiene asma es diagnosticado y bien manejado, nunca va a hacer remodelación de la vía aérea, nunca, ¿ya? Entonces, tipo de medicamentos hay dos, los calmantes que se puede decir que son aliviadores y los controladores que controlan la enfermedad, ¿no? Que son los que controlan la enfermedad. Bueno, los medicamentos controladores, o sea, lo más importante que controlan la enfermedad son los corticosteroides inhalados, los corticoides inhalados. Obvio, pues, ¿no? Si el asma se define como una enfermedad inflamatoria, yo tengo que dar antiinflamatorio. Y el más potente antiinflamatorio, ¿qué cosa es? Corticoide. Ahora, ojo, que si tomamos pastillas, nos ponen ampolla de corticoide, eso a largo plazo, si uso un mes, 2 meses, me va a dar efectos adversos importantes, ¿no? Presión elevada, el azúcar, el hueso, osteoporosis, en fin. Por eso es que se han diseñado los diversos dispositivos inhalados, ¿no? Para que el medicamento solo vaya a los bronquios, no va a otra parte del cuerpo. Entonces no da efectos adversos. En todo el mundo el tratamiento de elección es corticosteroides inhalados, ¿ya? Y dice, y sistémicos, sistémicos para poquitos casos, para los severos. ¿Cómo es sistémico? Prednisona, pues le puedes dar a 1 por kilo y 15 días, 20 días, un mes y después va bajando 2 o 3 meses. Se le advierte al paciente que va a tener efectos adversos, pero solo se da en pacientes graves, ¿no? ¿Qué quiere decir que un paciente grave? Que a cada rato está en la emergencia y que por uno de esos, por esa gracia de estar a cada rato en emergencia, en una de esas se puede morir. Entonces es fácil la elección, ¿no?
¿Qué quieres? ¿Efectos adversos o muerte? Todo el mundo, bueno, pues doctor, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero son los menos, son los menos. Ahí por eso, ahí es la pelea de los anticuerpos monoclonales, ¿no? En esos pacientes que antes teníamos que usar por periodos prolongados corticoides sistémicos, ¿no? Pastilla, intramuscular, qué sé yo, endovenoso, pero más vía oral, ¿no? Entonces eso ya no se usa y quizás ahí sí los nuevos anticuerpos monoclonales tengan su ubicación, ¿no? Pero son los menos casos. En general, los corticoides inhalados son los que dan mejor resultado acá, ¿no? Y otros antiinflamatorios, los antileucotrienos, porque los leucotrienos son moléculas inflamatorias y obviamente un tratamiento es un antileucotrieno, ¿no? Después hay combinado, en un solo inhalador viene combinado corticoide inhalado con beta 2 de acción prolongada. Desde ahora les digo, no hay dos formas de broncodilatar, de abrir al bronquio. O estimulas al simpático a través de beta agonistas o bloqueas al parasimpático a través de anticolinérgicos o antimuscarínicos. Los dos va a provocar broncodilatación. En asma funciona un poquito mejor estimular al simpático. Pero hay inhaladores que tienen de los dos, ¿no? Claro, cuestan un poco más, pero conviene usar de los dos, ¿no? Sobre todo para determinados tipos de asma, pues no voy a matar a una hormiga con un tanque tampoco, ¿no? Hay asmas leves, se usa determinada. Ahora vamos a ver los tratamientos, ¿no? Ya, listo. Y de ahí, el tiotropio también está indicado como un medicamento controlador. El tiotropio es un antimuscarínico de acción prolongada. Y al final, porque son para solo los casos muy severos, los anticuerpos monoclonales que se llama terapia biológica del asma. Y hay anticuerpos monoclonales contra inmunoglobulina E, hay anticuerpos monoclonales contra interleuquina 5. Les he dicho que las interleuquinas son las moléculas que producen los linfocitos, ¿no? Entonces, terapia más dirigida, ¿no? Anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 4, veremos más adelante, hay varias interleuquinas que están saliendo cada vez más, ¿no? Sin embargo, esto es textual, esto yo lo he sacado textual y lo tengo que leer. Los glucocorticoides inhalados son la medicación controladora más efectiva actualmente disponible, sobre todo costo-beneficio, ¿ya? No se olviden. Medicamentos calmantes que alivian, ahí vienen los broncodilatadores, que son importantes, no porque solo alivian y no controlan la enfermedad, no van a ser importantes. Estos nos sacan del broncoespasmo, ¿no? Nos sacan. O sea, nos calman. Claro, que después se vuelva a cerrar, ese ya se tratará con algo. O sea, hay para todo tratamiento, pero nos salvan la vida. O sea, no porque sean calmantes hay que despreciarlos, ¿no? Ah, esos son calmantes, no, eso no debes usar. No, tiene su momento para usarlo. Entonces son medicamentos que están usados en base a la necesidad, o sea, cuando se cierra el bronco y cuando hay síntomas de asma, ¿no? Actúan rápidamente para revertir la broncoconstricción y aliviar sus síntomas. El salbutamol, que es el más usado, el estimulante del simpático más usado, de acción corta, ¿no? Es un beta agonista de acción corta porque dura 4 horas nomás, su efecto. Empieza a los 2 minutos, empieza su efecto, pero el efecto máximo es a los 15 minutos, ¿ya? Por si acaso, eso siempre tengan presente. Después, ¿qué más se dice sobre los medicamentos calmantes o aliviadores? También se puede usar como calmante a un inhalador que contenga bajas dosis de corticoide inhalado mezclado con formoterol. O sea, este corticoide inhalado de baja dosis se le ha metido el formoterol es un broncodilatador, es un beta agonista, pero de acción prolongada. Pero no solo es de acción prolongada, sino que también empieza a actuar bien rápido, casi tan rápido como el salbutamol. Este empieza a actuar a los 4 o 5 minutos y ya empieza a actuar. Y el formoterol se usa cada 12 horas, es de acción prolongada. Entonces, ese se le ha mezclado un corticoide con la idea de que cada vez que tenga terapia de rescate, cada vez que use el broncodilatador, ahí le vaya también un poco de corticoide para ir controlando la enfermedad, ¿no? Esto es un poco caro porque esta mezcla es un poco cara. Y como terapia de rescate, ahora están promoviendo eso, pero antes teníamos la terapia de rescate solo con salbutamol, que es baratísimo. Un inhalador de salbutamol en el ministerio está 7 soles, 8 soles. Estoy hablando de salbutamol, ¿no? Entonces, ahí están, salbutamoles le llamamos SABA, ¿no? Beta agonista de acción corta, ¿no? Entonces, se pueden usar los dos. El más caro, dicen que la ventaja es que tiene el corticoide que va a ir desinflamando.
Y el otro es que pueden usar el otro con un corticoide solo aparte, ¿no? Y le sale mucho más barato, costo-beneficio. Bueno, ¿qué es esto? Estos son los tres únicos antiinflamatorios corticoides inhalados disponibles en el Perú. Los tres únicos, no hay más, favorablemente para ustedes, ¿no? Está la beclometasona, está la budesonida, está la fluticasona. Desde aparición inicial, el primero que apareció fue la beclo y tiene menos potencia, ¿no? Poco menos que la budesonida y menos que la fluticasona. La fluticasona es más potente, por eso cuesta un poco más. Pero la mayoría de asmáticos entre leve y moderado los controlamos con beclometasona, que un inhalador en el MINSA cuesta 15 soles, no, no pasa de eso. 15, hasta 20 ya, más no pasa. ¿No? En cambio, los otros sí, difícil, no, 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 no. En misa que haya budesonía rara vez hay, y menos fluticasona, y menos fluticasona. Hay rara vez que hay en el CIS, últimamente contamos con fluticasona, pero eso es raro, normalmente no hay. Esos son para comprar afuera. Y bueno, aquí debido a que el tratamiento del asma, el tratamiento crónico del asma, tiene que ver con, les van a decir, dosis de corticoide, baja dosis, dosis media, dosis alta, entonces tienen que saber qué cosa es baja dosis, qué cosa es dosis media y qué cosa es dosis alta para cada uno de los tres antiinflamatorios disponibles. Aquí tienen en microgramos, no miligramos, microgramos las dosis, qué cosa para cada antiinflamatorio, qué cosa es baja dosis, media dosis y dosis alta. Evidentemente eso hay que hacer uso de la memoria, pero son tres nada más, menos mal, no, no son más. Y los broncodilatadores, los que abren los bronquios, tenemos los beta agonistas, les he dicho que estimulantes del simpático, tenemos acción corta, los SABA, salbutamol, fenoterol. Fenoterol ya casi no se usa porque da mucha taquicardia, así que el único salbutamol para beneficio de ustedes, en hemisferio norte hay varios, hay terbutalina, hay un montón, pero acá salbutamol. Y acción prolongada, los LAVA, beta agonistas de acción prolongada, tenemos varios, desde los que empezaron a salir inicialmente, que duran cada 12 horas, que son el salmeterol y el formoterol, hasta el bilanterol que dura 24 horas, o sea, con un solo disparo, 24 horas, ya está una vez al día, ¿no? Bilanterol, indacaterol. Estos vienen combinados generalmente, ya lo vamos a ver. Y bueno, y después tenemos la otra forma de abrir los bronquios, que es bloqueando al parasimpático, ¿no? O sea, bloqueando receptores, o sea, antagonistas de receptores anticolinérgicos o muscarínicos. En asma más le decimos antimuscarínicos, pero es lo mismo, ¿no? Muscarínico, anticolinérgico es lo mismo. De acción corta, ¿no? Los antagonistas muscarínicos de acción corta, el de elección, el único que hay, bromuro y patropo. Ese dura más o menos también 6 horas, ¿no? No dura más, 6 horas. En algunos textos dicen que 8. Más el consenso está que dura 6 horas, acción corta. Y de acción prolongada que duran 24 horas, el tiotropio y el copirronio, por ejemplo, ¿no? En la mía que son nuevos, cuestan más, vienen mezclados, ¿no? Etcétera. Algunas abreviaturas para que con el tratamiento no se confundan. ICS, corticosteroides inhalados, OCS, corticosteroides orales, probablemente se refiere más a prednisona, que es lo que se usa. SABA, beta agonistas de acción corta, LABA, beta agonistas de acción prolongada. ¿No? Tenemos antagonistas del receptor de los leucotrienos, que son los antileucotrienos. Y la última abreviatura que es inmunoterapia sublingual contra ácaros de polvo de casa. Eso no tenemos acá. ¿No? Entonces son algunas. El tratamiento, esta ruedita es interesante porque la parte azul que dice evaluación, bueno, es la primera evaluación, ahí se hace diagnóstico, se ve antecedentes, se ve qué factores predisponentes puede haber, etcétera. Y se da un tratamiento inicial, ¿no? Y después hay que citarlo a controles, ¿no? En los controles, ¿qué hacemos? Dice ajuste, ¿no? En los controles hacemos justo el ajuste. Vemos si necesita más corticoide inhalado, menos corticoide inhalado, vemos si hay comorbilidades, si se ha atacado adecuadamente las comorbilidades, si se han manejado los desencadenantes adecuadamente, ¿no? Las medicaciones de asma, vemos si reducimos, etcétera. En el control, ¿no? Y eso del ajuste después se evalúa en el siguiente control, lo que hemos reajustado, evaluamos en el siguiente control cómo están los síntomas, si ha tenido exacerbaciones o no, los efectos adversos, la función pulmonar, etcétera. Esta ruedita es interesante porque es la única forma de controlar a un asmático. A veces hay padres que me traen a los asmáticos, a los niños, sus hijos asmáticos, 1 o 2 veces al año y quieren que con eso ya estén curados. Jamás, pues jamás voy a poder encontrar qué corticoide es más adecuado,
qué dosis es la más adecuada, porque no voy a poder hacer este círculo. Este círculo solo lo puedo hacer si por lo menos lo cito al inicio, ¿no? Lo puedo citar una vez al mes, por lo menos, unas 2, 3 veces, después puedo ir alejando. Pero si me lo lleva 2 veces al año, jamás voy a poder controlar la enfermedad. Todas las enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, necesitan controles, controles. Este circulito es el mejor ejemplo. Está en inglés, ¿no? Pero creo que para todos es fácilmente traducible. La importancia del control, ¿no? Y de qué se hace en cada control, ¿no? ¿Ya? Esto, bueno, lo pueden leer y memorizar si quieren, o es lógico, ¿no? Bueno, de una vez que ya hemos controlado los síntomas con corticoides inhalados en un adulto, comenzamos a bajar la dosis de corticoide para saber cuál es la mínima dosis de corticoide inhalado con la cual ese paciente controla su enfermedad. No todos van a controlar, así sea su hermano mellizo y tenga asma, uno controla con más dosis, otro con menos dosis. Así somos de diferentes, por más que seamos gemelos, somos muy diferentes uno de otro, ¿ya? Entonces siempre hay que ir, ya controlamos la enfermedad con una dosis, está bien. Para bajar dosis tiene que pasar 3 meses por lo menos. Entonces, quiero bajar dosis, ya, está bien, bajo, y de ahí control, ¿no? A los 3 meses. Y voy buscando la menor dosis con la cual ese paciente controle su enfermedad. Esto es en cuanto al tratamiento. Más práctica es esta, la siguiente diapositiva. Aquí van a haber pasos. En realidad, esto de los pasos tiene que ver con la severidad de la enfermedad. Y ahí arribita, por ejemplo, tienen en rosadito, por ejemplo, el paso 3. Por ejemplo, el paso 3 dice síntomas la mayoría de días y con despertares dice en la noche una o más veces a la semana. Y el paso 4 casi es igual, pero con la diferencia que el paso 4 la función pulmonar ya está alterada. En el paso 3 no. O sea, ¿qué quiero decir función pulmonar alterada? Obstrucción demostrada por espirometría o obstrucción demostrada por flujometría. Una de las dos, ¿no? Que ya hemos hablado de eso. Y así, ¿no? El paso 5, en la medida que se va agravando, se va adicionando más dosis. Por ejemplo, paso 1 y 2, ¿no? Dice, solo se recomienda el calmante nada más, que es el formoterol con corticoide a baja dosis. Mezclado, viene en un solo inhalador, no son dos inhaladores, viene en uno solo, ¿no? Entonces, eso dice en base a necesidad. O sea, tú le dices, usa eso solo cuando te viene la molestia, que se te cierra. No, no le receta todos los días, no cada 8 horas, no. Solo cuando. O sea, si en un mes le viene una vez, una vez. Si le viene en un día 2 veces, 2 veces al día, ¿no? Y si no le viene 2 veces al año, usará solo 2 veces al año. Eso es porque tiene pocos síntomas. De ahí el paso 3 para un asmático con mayor cantidad de síntomas, ya la dosis es de mantenimiento, ya no es en base a necesidad, sino todos los días, ¿no? Dice formoterol con corticoide a baja dosis, pero todos los días, ¿no? Eso generalmente se da cada 12 horas. Y los pacientes siempre preguntan, doctor, ¿y qué voy a tener toda mi vida tratamiento con estos inhaladores? Los tratamientos van desde 6 meses hasta un año. La mayoría va a un año. Algunos hasta 2 años, algunos, ¿no? Pero pongamos promedio de un año. Pero de uso regular, diario, de un corticoide inhalado, de tal forma que el bronquio se desinflama muy bien y los síntomas desaparecen todo, y al año yo le puedo quitar el producto, ¿no? El corticoide inhalado. Y ver qué pasa. Hay algunos que pasan meses y años y no regresa la enfermedad. Y otros que pasan pocos meses y la enfermedad regresa. Tendré que reajustar mi tratamiento, ver qué factores están influenciando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto del tratamiento básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con ir aumentando. Mira, el paso 4 dice corticoide inhalado a mediana dosis, ya no es a baja, a mediana dosis, más formoterol. Entonces, doctor, ¿qué es mediana dosis? Ya en el cuadro anterior hemos visto que consideramos baja dosis, mediana dosis y alta dosis según el corticoide usado, ¿no? Y el paso 5, digamos que es ya para los más severos, por eso ustedes ahí van a ver que dice de acuerdo al fenotipo, terapia biológica, ¿no? Solo en ese grupo de asmáticos muy severos se va a usar los anticuerpos monoclonales, ¿no? También, si no hay anticuerpos, no hay plato, no hay qué sé yo, se puede usar corticoides sistémicos, ¿no? Prednisona a largo plazo. Se adiciona también inhalado un bloqueador del parasimpático de acción larga, ¿no? Los LAMA. Antimuscarínicos son las iniciales, antimuscarínico de acción prolongada, ¿no?
también se adiciona al corticoide, a lo anterior, a lo que se trata el paso 4 se adiciona un LAMA, ¿no? Se puede adicionar un LAMA. Bueno, eso es lo que es en cuanto, lo que quiere decir este cuento, que en la medida que avanzan los síntomas, que el cuadro es peor, voy a usar más dosis de corticoide y voy a usar más ayuda a ese corticoide inhalado, ¿no? ¿Qué ayuda? Los antimuscarínicos de acción prolongada, la terapia biológica, la prednisona, ¿no? Es más, ahí hay una flechita que dice arriba, que señala encima del paso 4, dice una flechita que dice curso corto de corticoide inhalado, que es prednisona, ¿no? En algunos pacientes. Curso corto es 5 días, 6 días cuando se desestabilizan. No un mes, 2 meses, 3 meses, no. Curso corto, ¿no? Ya desde el paso 4 puede usarlo. Entonces, bueno, esto es en cuanto a terapia del asma, en cuanto va avanzando el asma, empeorando, va por pasos, ¿no? Por escalera, digamos, ¿no? Ahora, esto puede ser para el examen, pudiera ser, ¿no? Que ustedes vayan a usar, salvo que sean neumólogos. Lo que ustedes van a enfrentar como internos, que es las exacerbaciones de asma, que en Lima hay un montón. Ustedes van a estar de guardia en hospitales de Lima, en muchos hospitales. Y eso es lo que tienen que saber. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunas cosas de eso. Bueno, en cuanto a anticuerpos monoclonales, miren, esto lo van a leer porque es una cosa que se entiende claramente. Y ya les he dicho, ¿no? El nombre es omalizumab, el que salió primerito, es un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E. Evidentemente hay que hacer análisis, demostrar que el paciente tiene elevado su inmunoglobulina E, que tiene los eosinófilos, que no ha respondido a terapia previa, una serie de cosas. Tienen, como ven abajo, efectos adversos. Toda medicación tiene efectos adversos, ¿no? Hasta los productos naturales tienen efectos adversos. O sea, no van a creer que si toman uña de gato, por decir toman un montón de uña de gato, no le va a dar efecto adverso, le van a dar efecto adverso. Las mucosas se van a pelar, tiene un montón de... Todo producto químico, sea natural o sintético, tiene efectos adversos. Doctor, ¿y entonces cómo usamos? Porque los efectos adversos son mínimos, son menos del 5%. En general menos del 13, dice, ¿no? Por ciento. Entonces quiere decir que el 90 y pico por ciento va a usar ese medicamento y no le va a pasar nada. Por eso es que usamos medicamentos de diferente tipo, ¿no? Y cuando hay algún efecto adverso se cambia, pues hay muchos medicamentos que se pueden cambiar, ¿no? Estos son otros anticuerpos monoclonales, antiinterleuquina 13, antiinterleuquina 4 y 13 combinados, ¿no? Agarran los... Quizás las dos antiinterleuquinas que más están presentes en asmáticos severos son estas dos, por eso es que las han unido, la 4 y la 13. No se olviden, las interleuquinas son moléculas producidas por linfocitos T, sobre todo el tipo T2, ¿ya? Tenemos la antiinterleuquina 5 y abajo también tenemos la antiinterleuquina del receptor, ¿no? Del receptor 5, ¿no? No solo contra la interleuquina, sino no va contra la interleuquina, sino va contra el receptor. Y así ahora han salido una serie. Resumen de esto, muy caros, solo son útiles en asmas muy severos, menos del 3%. Yo sé que van a encontrar estadísticas que dicen 10, revisen bien, hagan buenas revisiones y se van a dar cuenta que lo que yo les digo es verdad. Ya, una de las cosas que no queremos enfrentar son las crisis, ¿no? Porque son violentas, porque nos pueden llevar a la emergencia, nos pueden poner en condiciones muy apremiantes, ¿no? En determinadas circunstancias. Entonces, ¿qué factores de riesgo tiene? Esto sí tienen que saberlo, ¿no? Entonces, yo lo voy a ir uno por uno, ¿no? Factores de riesgo para exacerbación. Uno, tener síntomas de asma no controlados, o sea, que su clasificación esté dentro del grupo de no controlado. Ese es un riesgo para hacer exacerbación. Uso excesivo de beta agonistas de acción corta, o sea, ¿qué es uso excesivo? Si se consume un caníster es un inhalador de salbutamol al mes, o sea, uno o más, ¿no? Uno o más. ¿Cuántos disparos tiene un caníster, un inhalador? 200 disparos, 200 dosis. O sea, si al mes utiliza más de 200 dosis, quiere decir que el asma no está controlado y que probablemente el riesgo de exacerbación es alto. Uso inadecuado de corticoide inhalado. Si usted le dice el corticoide, vamos a suponer, va a usar fluticasona, corticoide inhalado. Entonces, es inhalado, uno le explica, no le hace daño, va a usar 2 veces al día. Pero el paciente, como por otras X razones no mejora, se comienza a disparar más. En vez de 2, se dispara 3, 4, 6 al día. Ahí sí va a tener efectos adversos el corticoide inhalado, ¿no?
Entonces, ese uso inadecuado es factor de riesgo para exacerbación. Igualmente, pacientes que tienen poca adherencia a este tratamiento y tienen técnica inhalatoria inadecuada. Por eso, el médico en los controles tiene que ir chequeando siempre la técnica inhalatoria, perfeccionando cada vez la técnica inhalatoria. Si uno usa una aerocámara, un espaciador, mejora entre 15 y 20% la biodisponibilidad del medicamento, o sea que el medicamento llegue a la zona donde uno quiere, ¿no? 15 a 20%, un espaciador, también se llama aerocámara, ¿no? O espaciador. ¿Por qué mejora esto el espaciador aerocámara? Se llama espaciador porque le da un espacio. Cuando uno aprieta un inhalador salen moléculas de diferentes tamaños. Las más útiles son las de menos de 5 micras, pero las moléculas salen unidas a un propelente y tienen diversos tamaños. Hay un grupo de menos de 5 micras, pero hay un grupo de 10, de 20 que se van quedando en la vía aérea, en la faringe, etcétera, por el tamaño que tienen. Entonces, si yo hago de que se evapore el propelente, el tamaño de la partícula va a disminuir y va a haber mayor proporción de partículas de menos de 5 micras que van a llegar a donde quiero que lleguen, a la vía aérea pequeña sobre todo, ¿no? Entonces, el paciente va a mejorar. Por eso es que se dice que un aerocámara, un espaciador, mejora hasta un 20% el uso del medicamento, ¿no? En realidad la palabra técnica es que mejora su biodisponibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque le da un espacio para que se evapore el propelente y disminuya de tamaño. No se olviden eso, ¿ya? Ya, este, bajo BF1, si tiene función pulmonar, BF1 es una espirometría, ¿no? Sobre todo si está menos del 60% del predicho, preestablecido, preestimado, etcétera. Varios sinónimos tiene, no lo vayan a agarrar en el examen. Elevada reversibilidad broncodilatadora, o sea, si un paciente tiene más del 12%, o sea, revierte 20, 30%, quiere decir que previamente estaba recontra cerrado, ¿no? Y eso da riesgo para exacerbación. 6, problemas importantes psicológicos. Esto es fundamental en asma, fundamental. Y socioeconómico, que la mayoría nos palteamos cuando nos falta plata, ¿no? Ustedes ya sabrán con sus padres, etcétera. Sí, esta es otra diapositiva, seguimos. Número 7, si hay exposición a alergenos o a tabaco, ¿no? Tabaco, un asmático que fuma ya, pues ya ni que gaste en tratamiento, ¿no? Ya está muerto, ¿no? Ya es cosa, ese va a ir a remodelación de vía aérea y obstrucción fija al flujo aéreo, ¿no? Exposición a alergenos constante, ¿no? Que, por ejemplo, su cuarto, su dormitorio solo limpia una vez a la semana, está lleno de polvo, lleno de ácaros, hongos, eso es riesgo para exacerbaciones, ¿no? Comorbilidades, la obesidad, la rinosinusitis aguda, alergia a medicamentos, etcétera. Eosinofilia, en la medida que haya más eosinófilos en sangre, sobre todo los alérgicos, eso es peor, ¿no? Hay más riesgo de exacerbación. El feno elevado, el feno es una pruebita que mide el óxido nítrico, NO es de óxido nítrico, E es de exhalado, ¿ya? Entonces dice fracción exhalada de óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico en situaciones de inflamación va a liberar más óxido nítrico. Entonces esto se cuenta por partículas por billón, ppb se llama, ppb, partículas por billón. Entonces, normalmente cuando hay inflamación, esto hace de que la célula libere más óxido nítrico, porque hay enzimas que favorecen esa liberación durante la inflamación, ¿no? Entonces, cuando hay entre 40, 50 o más partículas por billón que se elimina por esta prueba, quiere decir que hay mucha posibilidad de que hay un fuerte componente inflamatorio presente, ¿no? Presente en el paciente. Menos de 25, 20 partículas por millón, la inflamación casi es mínima, casi es nula, ¿no? Y el valor entre 20 y 40 que más o menos estamos dando, ese es algo intermedio, puede haber posibilidades intermedias, ¿no? Dependiendo de otros factores. Ese es el óxido nítrico desalado. Nos mide inflamación de la vía aérea, no se olviden. ¿Ya? Bueno, y es soplando nada más, eso es una prueba que hay que soplar, no es una muestra de sangre, no, no, hay que soplar nomás. Ya, listo. Después el embarazo en muchos casos puede ser riesgo para exacerbación, pero a veces es al revés. A veces el embarazo mejora el asma en algunas pacientes. En general, la mayoría puede empeorar, pero hay un grupo que mejora. Y una paciente que en un primer embarazo empeora, no quiere decir que al otro embarazo también empeore. A veces mejora. Es que en el asma hay
está metido el sistema nervioso, está metido el sistema endocrino, está metido entonces, todas las variantes endocrinas, de estrés, de tensión, todo juega en el asma, ¿no? Y hay embarazos que puede ser así. No quiere decir que porque una mamá se empeoró en el primer embarazo, ya no quiere salir gestando porque dice que el otro embarazo va a estar mal. No, de repente en el otro le va muy bien, ¿no? Listo. Si el paciente fue alguna vez intubado, ¿no? Puesto en ventilación mecánica, quiere decir que alguna vez tuvo un asma muy severo, ¿no? Y ese riesgo de exacerbación. Y una o más exacerbaciones al año, ¿no? En los últimos 12 meses. Es un riesgo, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando un asmático tiene eso, parar la oreja, porque en cualquier momento puede hacer una exacerbación, que es una crisis, que son las que ustedes van a manejar. Hagan la especialidad que hagan, porque van a ser internos. Esto lo pueden leer, factores que llevan al incumplimiento, ¿no? Entonces, hay pacientes que se le hace diagnóstico, tienen seguro, le dan la medicina, pero hay una serie de factores que están ahí, no necesito explicarlo, pues en honor al tiempo, porque nos demoraríamos mucho, ¿ya? Son dos, esta y esta. Léanlo, por favor, ¿no? Para que vean que hay muchos factores que están relacionados a una mala utilización del tratamiento o a una mentalidad, pues muchas mamás creen que estos dispositivos son droga, que acostumbran. Evidentemente es la función del médico explicarles por qué se han creado esos diseños de esos dispositivos, ¿no? Ya les he explicado, el usar corticoides por mucho tiempo da muchos efectos adversos, corticoides sistémicos, ¿no? Prednisona. En cambio, inhalados, que viene ahí el corticoide inhalado, puede usar un año, 2 años, ¿no? Porque solo va a los bronquios, nada más. Siempre y cuando no se pasen de la dosis, ¿no? Ya les he dicho, hay pacientes que se disparan, ya, eso es otra cosa. Después van quejándose, esta cosa me ha hecho daño, pero si usted está usando el triple, cuádruple de dosis, le tiene que hacer daño. Pues, ¿no? Yo no le he dado esa dosis, usted se ha disparado solo, ¿no? Y peor, algunos pacientes nos engañan todavía. Bueno, eso lo leen, eso no requiere. Esto igual, ¿no? ¿Cómo evitar? Los ácaros son, mire, el ácaro en la casa, ¿por qué da alergia? Da alergia su caspita del ácaro, su piel que se denuda, y su caca del ácaro, su caca, o sea, las sábanas, las almohadas están llenas de ácaros y esos ácaros hacen caca. Para ser más práctico, más claro no voy a hacer. Por eso es que un asmático, el dormitorio de un asmático es un dormitorio franciscano. Debe estar solo la cama. Franciscano por los franciscanos, los sacerdotes que no tienen nada, ¿no? Que regalan todo y ellos se quedan sin nada. Su cama, su velador y 4 cosas. ¿Con qué objetivo? Todos los días se trapea, no se barre, no se aspira, se trapea. Y cada cosa que hay, las 4 o 5 cosas, se pasa un paño húmedo. Pero si el dormitorio de un asmático tiene 80 libros, 10 pares de zapatos, su closet para abierto, es una desgracia. Entonces, eso nunca va a sanar. Entonces, todo el tiempo medicina, el médico debe dar la menor cantidad de medicina. Nuestros pacientes se deben manejar con el menor número de medicamentos. ¿Ya? Y eso depende mucho de nuestras indicaciones, ¿ya? Entonces, los ácaros están en el dormitorio, están en las sábanas, en las almohadas metidos, por eso hay que cambiar de sábanas cada cierto tiempo, hay que lavarlas frecuentemente, el colchón tiene que tener forro para lavar el forro, las almohadas se cambian cada 6 meses, se recomienda cada 3, pero en países pobres yo creo que cada 3 meses votar, porque tienen que votar, porque se llenan de ácaro. El ácaro usted lo sacude todo, le da luz solar, se mete en medio de la almohada, adentro se mete para que no le llegue la luz solar. Y después está oscuro, sale de nuevo, ¿no? Entonces es una cosa de loco, pero bueno, hay como luchar contra eso, hay que tener paciencia, en vez de estar tomando medicina y gastando un montón de plata, mejor hago medidas que controlen los ácaros en la casa, ¿no? Los animales igual, el gato peor que el perro. Doctor, pero ya lo pelea mi perro, pero ya lo pelea mi gato, gato pelado. Pero ¿acaso usted cree que el pelo del gato se le va a meter, un pelo se le va a meter por la nariz y se va a meter hasta los bronquios? No, el pelo no es la caspita que así como nosotros nuestra piel se descama, estos animales también se descaman. Entonces ellos pasan corriendo, pasan por un ambiente y ¡pum! La caspita está en el ambiente, las partículas, ¿no? Están en el ambiente. Por eso no hay no perros, no gatos, sobre todo asmáticos severos que no mejoran, ¿no? Si el asmático es leve, mejora con su tratamiento, bueno, no lo voy a mandar pues que mate su mascota, ¿no? Las mascotas ahora son miembros de la familia, es más, los quieren más que a los propios hijos, creo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya sabrán ustedes, cada uno creo que hay padres que los miman tanto a las mascotas. Pero ojo, en el dormitorio de un asmático no me entra ni un animal, puerta cerrada, no entra ni un gato ni un perro, nada. Y ojo, limpieza, higiene y sacar cosas, para no estar gastando un montón en medicina, en médicos. Humo del tabaco, ya hablamos. Ya. Las cucarachas es lo mismo casi que el ácaro. Las cucarachas tienen en su corteza, en su cutícula externa,
partículas, proteínas que son bien alergénicas, que se liberan, ¿no? Han hecho estudios de varias, hay proteínas P144, una serie de cosas, pero igualito. No puede haber cucaracha pues en la casa, ¿no? Ni modo, ni van a ir a un sitio que esté lleno de cucarachas, ¿no? Entonces, eso es la limpieza, la higiene, ¿no? Esporan, polen. A veces les digo a los pacientes, doctores, o ellos me dicen, doctor, el fin de semana lo puedo llevar a mi hijo que es alérgico a chaclacayo, a chosica, y hay sol, todo. Claro, señora, llévelo. Y llevo y el lunes, martes me está buscando con un arma para matarme, ¿no? Pero doctor, lo llevé y casi se muere mi hijo. Ya, es que es alérgico al polen, pues, no es que hay más árboles, más césped, ¿no? Es alérgico al polen. ¿Yo cómo voy a saber que es alérgico al polen, no? Salvo que le haga un test, ¿no? Un test de piel. Pero si le digo que el test de piel vale tanto, no va a querer hacerle, ¿no? Bueno, eso hay que tener cuidado con esas cositas, ¿no? Contaminantes del aire doméstico, igual, la casa, ¿no? La casa no puede estar, la mamá gastando un montón de plata en inhaladores y prende su palito de incienso, ¿no? Ahí está todo el humo, ¿no? O a las mamás les gusta, al extremo, hay unas mamás que son neuróticas, pues, ¿no? Pues, olor en todos lados, olor en el dormitorio, enchufan ahí en el enchufe, tienen sus cosas para el olor, le están echando spray a cada rato, el piso lo limpian con productos con olor, y a veces van los dos con el niño asmático y el esposo se queja pues con el médico, no, doctor, mi esposa echa olor a todos lados, usted ya nos ha dicho que eso es... Y la señora no quiere, que no sé, le dice, señora, pero basta que esté limpio. No, no, tiene que oler bien. Ya, bueno, eso, psiquiatría, pues, ¿no? Interconsulta psiquiatría. Pues si no entiende, a psiquiatría, ¿no? Pero tiene, no voy a tener olores, pues, en la casa, no se puede, sobre todo si un niño no responde al tratamiento. Si el niño está bien, su ama es muy leve, bueno, pues, ¿no? Ya uno les explica, si no, bueno, ya es mínimo. Pero si el niño está mal, no responde al tratamiento y encima vienen a echarle la culpa al médico, doctor, usted me cobra un montón de plata y mi hijo no mejora, pero no va a mejorar, pues si tienen, hay un montón de factores desencadenantes, ¿no? Listo. La gripe ya hablamos, ya, por eso los asmáticos siempre tienen que estar vacunados contra influenza, ¿no? Coronavirus ya no están vacunando ahora, muy pocos sitios vacunan. Ya, y bueno, los virus ya hablamos ya, ¿no? Esto lo paso. Actividad física. Todo asmático debe hacer deporte. Todo asmático debe hacer deporte. ¿Por qué, doctor? Porque si tiene una exacerbación severa, el hacer deporte le va a condicionar dos cosas. Uno, que va a tener un peso más o menos normal, no va a ser obeso porque hace deporte. Y otro, porque va a tener buenos músculos respiratorios. Entonces, si le da una exacerbación severa y está en su universidad y para llegar a una clínica en Lima a veces nos toma 20 minutos del tráfico o 30 minutos, y si le da un espasmo, un broncoespasmo severo, se muere. Si no tiene buenos músculos respiratorios, no jala, no puede jalar, se agota y se muere, ¿no? O se queda tan grave que ya llega morado, puede entrar a UCI, no sé, ¿no? Ya le dejará un montón de secuelas, problemas, ¿no? Entonces, no puede haber un asmático o no debe haber un asmático obeso, ¿no? Entonces, pero doctor, pero paran con todos, así vas. No, pues, o sea, hace deporte cuando ya está controlado. Cuando yo lo he controlado con el tratamiento, ya no tiene tos, ya ahí hace su deporte, ¿no? Hace deporte. Entonces, todas maneras, el que le guste, natación, que mi hijo no quiere, lo estoy llevando, se pone a llorar. Imagínense, ¿no? Una madre lleva. ¿Por qué? Porque le han dicho que natación lo arrastra al hijo, el hijo llorando un estrés de la patada, se empeora el asma, ¿no? Entonces vienen a quejarse. El que, doctor, usted me ha dicho deporte, yo lo he llevado y está peor. ¿Pero qué? Natación. Pero no le gusta, pues, natación, señora. ¿Qué le gusta? Ballet. Ballet, pues será, pues ya está, ya hay que aceptar la realidad como es. Ballet, pues hará ballet todo el tiempo, ¿no? Los papás a veces no les gusta esas cosas. El deporte que les guste, ese tienen que hacer, para que estén felices, para que estén contentos, y el deporte les va a dar buenos músculos respiratorios y les va a hacer mantener un peso adecuado. Listo, la siguiente. Acá, doctor, ¿qué es esto? Es lo que ustedes saben ya, los tres antiinflamatorios, beclometasona, fluticasona y budesonida. Los dos últimos ya no hay en Lima, ya hace años. Flunisolida y nacional no hay. Así que, y doctor, ¿y para qué es esto? Para que vean, ahí dice inhalador, discus, turbo Haller. En la actualidad hay diferentes dispositivos, no solo el inhalador. El clásico inhalador se llama dispositivo MDI, por si acaso, en literatura anglosajona. MDI, ¿qué cosas las iniciales? Inhalador de dosis medida o dosis fija. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que usted apriete siempre va a salir la misma dosis. Inhalador MDI, inhalador de dosis medida o dosis fija.
Y después hay Discus, hay Turbohaler, hay Handyhaler, una serie de dispositivos. Bueno, los dispositivos se pueden dividir en dos, en gas, que son el inhalador, lo más común, y después todos los otros dispositivos son más caros en polvo seco. ¿Por qué se cambió de gas a polvo seco? Porque hace como 20 años, 25 años que hubo el problema, la crisis de la capa de ozono, que se desesperaron porque vieron que en algunas áreas del mundo se estaba destruyendo. Los propelentes de los inhaladores son fluorocarbonados y es uno de los grandes destructores de la capa de ozono. Entonces los condicionaron a las transnacionales que utilizaban estos propelentes, o me cambias de propelente o me cambias tu inhalador a otro. Entonces, algunos han cambiado de propelente y otros han pasado a polvo seco microgranulado. No quiere decir que usted aspire y siente polvo, no siente nada, es un polvo microgranulado, pero ya no necesita propelente porque es un polvo seco microgranulado. Entonces hay una serie de dispositivos, ¿ah? Este es para que vean eso, nada más, no es que se aprendan de memoria. Entre los antileucotrienos tenemos uno nomás, ya no hay tres, hay uno nomás, singular, que es Montelukast, que viene tableta de 10 miligramos para adultos y para niños de 5 miligramos tabletitas y de 4 miligramos en sachet. El Montelukast, como antiinflamatorio, así como el inhalador, el corticoide inhalado tiene que usarse un año, esto también así, un año, ¿no? Pero es una tableta al día nomás. Y ya no hay uso de inhalador, nada, una al día nomás. Cuesta un poco. Y tampoco no es para todos. Es grupo de asma leve. Grupo de asma leve, algunos moderados, pero más leves. Solo una tabletita, no una. Y después, aunado a los inhaladores, sí, para disminuir la dosis del corticoide y del broncodilatador, aunado, ¿no? A los otros dispositivos. Entonces, no solo, pero solo en los casos leves, ¿no? Igual, un año, ¿no? Las tabletas de adultos se degluten y esas tabletitas de niños de 5 miligramos son riquísimas, un sabor a fresa, el mejor caramelo de fresa que he probado yo en mi vida. Y eso, los niños son felices cuando les recetas eso. No, solo los leves, solo, y después combinado para intentar disminuir dosis de corticoide y de broncodilatador, ¿ok? Listo, la siguiente. Ah, su doctor, ¿y esto para qué es tanto? Nada más para que vean que, por ejemplo, un producto que se llama Ceretide, que tiene el antiinflamatorio combinado con un broncodilatador de acción prolongada, ¿qué antiinflamatorio tiene? Fluticasona. ¿Qué broncodilatador de acción prolongada tiene? Salmeterol. Los dos están en microdosis. Esto es para que vean que tenemos fluticasona en diferentes concentraciones del corticoide, desde 50 microgramos hasta 10 veces eso, hasta 500 microgramos. Disponemos de todo eso. Ese es para que vean eso, nada más. El Simbicor es otro que mezcla budesonida con formoterol. También hay diferentes dosis, no lo he puesto, pero yo quiero que vean que de un producto, igual, del Simbicor hay varios también, pero disponemos de todo, hasta niñitos de un año de edad pueden usar antiinflamatorio inhalado a baja dosis, pues 50 microgramos es un toque, ¿no? Una cosa muy mínima, ¿no? Esto es, ahí tienen las células TH, T-helper, inicialmente son T-helper 0, después se convierten en T-helper 1, T-helper 2, de acuerdo a qué cosas los estimulan, o sea, lo que está por encima de los TH, si los estimula eso, se convierte en TH1, TH2. La conversión de esto se da en médula ósea, ojo, en médula ósea. De ahí ya salen a la circulación como TH1, TH2. Y cada uno libera sus moléculas, ¿no? Ya estamos hablando. Las moléculas de TH2 son interleuquinas. Las más comunes en asma, 4, 13, también está las 5, las 9. Las TH1, ¿para qué se? Normalmente se dice que estos dos linfocitos, estos dos grupos de linfocitos deben estar en equilibrio, en equilibrio. Si predomina TH2, van a aparecer enfermedades alérgicas, eczema, rinitis alérgica, asma. Si predomina TH1, ¿cuándo predomina TH1? Cuando países pobres donde no hay buena higiene, ¿no? Y hay muchas infecciones virales, hepatitis B, tuberculosis, diarreas por virus. Entonces, por eso ahí está el interferón gamma, la interleuquina 2. Entonces, por eso es que a esta teoría le llaman teoría de la higiene, le dicen, ¿no? Porque los TH1 generalmente países pobres, poca higiene, entonces, y TH2 sin los alérgicos, ¿no? Ya países generalmente resuelto el problema de infecciones por medidas de salud pública adecuadas, son países ricos, pero ni se crea Lima es una ciudad en país pobre, sino que hay determinados condicionantes que le hacen que haya mucho asma, ¿no? Entonces, claro, aquí queda claro, ¿no? ¿Qué cosas son interleuquinas? ¿De dónde vienen, no? Y ya les he dicho, el que orquesta todo, la célula inflamatoria que orquesta todo es
el linfocito T helper, ¿ya? Sobre todo el H2. Es lo mismo, seguimos. Igual, aquí los diferentes tratamientos, ¿no? Ahí está el linfocito en azul y tienen drogas que podrían influir sobre el linfocito y drogas que influyen sobre sus moléculas, o sea, sobre las interleuquinas, ¿no? Tienen la anti-interleuquina 4, anti-interleuquina 13, anti-inmunoglobulina E, anti-CD23, etcétera, etcétera, etcétera. Se están saliendo cada vez más, ¿no? Pero eso ya comentamos y esto es una gráfica que les sirve para que se les quede en la cabeza. Esto es lo mismo, no voy a comentar, esto es lo mismo. Factores de riesgo para malos resultados en asma, lo leen, por favor, lo voy a pasar porque son varios factores, todos son deducibles, ¿no? Deducibles, ¿no? Por ejemplo, dice comorbilidades, una comorbilidades en donde me va a dar malos resultados o me puede dar malos resultados de tratamiento. Si tiene sinusitis crónica, ¿no? Porque tiene un foco infeccioso en la vía aérea, ¿no? Alta, pues vía aérea alta, entonces, eso me condiciona a respuesta inflamatoria constante de los bronquios, como un reflejo, ¿no? Entonces, todo paciente con sinusitis todo el tiempo para mal de asma, todo el tiempo para mal de asma. Tengo que descartar eso y tratar. Lo que es bien común en nuestro medio, reflujo gastroesofágico. Al peruano le gusta comer taipá y bien picante, ¿no? Y eso da reflujo. Y en Lima somos una sociedad pobre que trata de salir, que ser medianamente desarrollada o no. Entonces tenemos 3 trabajos, 5 trabajos, estrés. Y el estrés da gastritis y la gastritis da reflujo. El reflujo es el contenido de ácido del estómago que sube por el esófago y un poquito pasa a los bronquios, ¿no? Entonces eso degenera gran broncoespasmo, ¿no? A veces no es asma, solo es reflujo. Le tratas el reflujo y desapareció los síntomas de asma. No era asmático, era por reflujo, más bien una respuesta, una hiperreactividad al ácido, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Alergia a determinados alimentos, si uno está comiendo determinados y no sabe o no se da cuenta que eso es lo que le hace daño, evidentemente siempre va a estar con broncoespasmo. La ansiedad y la depresión me malogran el asma. Ya les he dicho, el bronquio tiene mucha inervación. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con estar usando anticuerpo monoclonal y no tratar una depresión que el paciente tiene depresión asolapada. La ansiedad, sí, todo el mundo sabe que es ansiedad y se reconoce, pero la depresión asolapada transita por síntomas. En Lima, les digo una cosita, en Lima, trabajos de depresión en adultos, ¿ah? En Lima, en adultos, puede llegar hasta 20%, entre 15 y 20%. Hay mucha depresión asolapada, que no cursa. En Lima, la depresión más común no es la que da tristeza, pena, que están llorando, pensamientos negativos, no, sino la depresión que va asociada a síntomas psicosomáticos. Me duele acá, me duele allá, me pasa el dolor, ahora me arde acá, ahora me arde allá, y van rotando por todas las especialidades, haciéndose un montón de exámenes, y no se han dado cuenta que es un paciente con depresión. Bueno, el embarazo en algunos casos ya les he dicho, en otros puede mejorar, ¿no? Está descrito también. Bueno, esto también, esto lo leen, son factores de riesgo para malos resultados, si no, no vamos a acabar nunca. Igual lo tengo porque esto me sirve para para residentes y también ustedes lo leen y lo van a entender. Pues no, igual, alguna vez estuvo internado, hospitalizado en UCI, quiere decir que es un riesgo. El paciente alguna vez ha hecho un ataque severo, lo puede volver a hacer si su asma no está controlado, ¿no? Entonces eso es obvio, pues, ¿no? Listo, exacerbaciones de asma. Esto es lo que ustedes van a manejar cuando estén internos, solitos, en la mesa ahí, en el tópico de emergencia del Hospital Loaiza, 2 de mayo, no sé, y está invierno, hace un frío de la patada, y el asistente obviamente no está, el R3 está haciendo su tesis, el R2 está enamorando por ahí a alguna R1 menor, qué sé yo, el R1 como loco haciendo 1000 trabajos que le dan y no está, y ustedes están solitos, sentados solitos, tienen que resolver eso. Entonces, esto sí me lo aprenden bien. La exacerbación de un asma es la crisis de asma, ¿no? También se llama asma aguda, crisis asmática, pero el GINA el GINA y el GOL, que es para EPO, intenta ahora, las crisis se llaman o quieren que todo el mundo hable en el mismo idioma, exacerbaciones de asma, para no decir diferentes cosas, exacerbaciones de asma. Lo primero y rapidito, preguntas, ¿no? ¿Es asma realmente o es otra cosa? Puede ser una crisis conversiva,
Yo nunca me voy a olvidar, estaba interno en el hospital de niños un día de guardia y llega un niño con el papá agarrándolo el brazo derecho, casi arrastrándole, y la mamá del otro brazo, casi arrastrándole, el niño sudando y ahogándose con una disnea tremenda. Y en eso se le examina, se le pone a nebulizar todo y después se le examina y casi no se le encuentra sibilantes, casi nada. Y entonces todos dijimos, pero es que ya lo están nebulizando. Sí, pues lo hubiéramos examinado antes, sino que como estaba tan, la emergencia era obvia, entonces ahí mismo le pusieron a nebulizar. Sin embargo, en otra guardia pasó 2 meses y entró de nuevo ese niño. Y yo estaba de nuevo ahí. Entonces agarré y dije, no, no, no nebulices. Y lo examiné y no tenía ni un sibilante. Todo era una crisis conversiva. Le daba, se afinó la historia clínica y se descubre que el niño le daba esas cosas cada vez que escuchaba discutir a sus padres, ¿no? Entonces, mucho ojo, ¿no? ¿Es asma o no es asma? Pero eso es rápido nomás, no es una cosa que se van a demorar mucho. Preguntan 3, 4, 5 preguntas y ya está ya. Factores de riesgo para asma relacionado a muerte. Hay factores de riesgo, eso tienen que saber. Y las siguientes 2 diapositivas es eso, saber si tiene factores de riesgo para, que, o sea, para hacer un asma bien severo, ¿no? Y nos dé problemas en la emergencia, ¿no? Y bueno, el grado de severidad. Entonces aquí está, diapositiva, factores que incrementan el riesgo de asma, de mortalidad con asma, ¿no? Entonces, historia, antecedente de haber sido intubado, de nuevo la misma jarana, ¿no? De haber estado hospitalizado, sobre todo en el último año, ya está. Medicación, que no usa adecuadamente los corticoides inhalados o sinceramente los ha dejado de usar, tiene poca adherencia al tratamiento, o uno incluso le ha dado corticoides sistémicos y no los toma, ¿no? Si le ha dado corticoides sistémicos porque está severo, ¿no? Ese es un índice de grado de gravedad, ¿no? Entonces, eso nos alerta a que podemos estar frente a un asma casi fatal, ¿no? Sobreuso de SABA, ya saben cuánto es, un caníster más de un mes, o sea, más de 200 disparos en un mes de salbutamol, ya está. La otra diapositiva, comorbilidades que pueden incrementar, que pueden hacer el asma severo. Ahí está lo que hemos hablado ya, ¿no? Y ahí está factores psicosociales, de nuevo, factor, igual en adultos pregunten bien, señor, ¿usted tiene algún componente? ¿Cómo le va en el trabajo? ¿Cómo duerme? ¿Está durmiendo bien? ¿Cómo está su apetito? Las dos cosas más sensibles a problemas son el apetito y el sueño. Se dice que persona que come rico y duerme rico está feliz, entre comillas, pues, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estar dando anticuerpos monoclonales si no me han corregido un reflujo, una depresión, eso es altamente criticable, ¿no? Es más, los laboratorios te dan una colaboración económica por recetar esas cosas, ¿no? Porque son caras, ¿no? En fin, mucho cuidado con eso. Alimentos, bueno, eso ya no tengo más. Dice, al final dice, carencia de un plan de acción descrito contra el asma. O sea, todo paciente, ustedes le deben de hacer un plan. Cada vez que te empiece el esto, tu asma, vas a usar así, vas a hacer esto, A, B, C, tiene que tener un plan. Si hace todo lo del plan y sigue mal, ya irá a la emergencia. Pero si hace el plan, la mayoría de veces no va a necesitar ir a una emergencia y lo va a controlar adecuadamente, ¿no? Listo. ¿Qué cosa es una exacerbación leve o moderada? Las exacerbaciones, el GINA las clasifica en dos. Esto es del GINA, que es lo que se dice que todo el mundo debe manejar, todos los médicos generales, ¿no? Entonces clasifica dos, la exacerbación leve o moderada y la severa. La leve o moderada, el paciente puede hablar todavía en frases, o sea, te expresa una frase completa sin interrupción, porque cuando está muy disneico, la disnea no lo deja terminar una frase y habla solo por palabras entrecortadas, ¿no? Y se refiere sentarse para descansar, obviamente para descansar y para poder respirar mejor, que no está agitado, o sea, no se le ve muy taquineico, ¿no? Frecuencia aumentada, pero no más de 30 por minuto. No está usando músculos accesorios, o sea, no hay tirajes. Y yo cuando pregunto tirajes, nadie sabe. Por favor, los tirajes para hacer historias clínicas de insuficiencia respiratoria. La parte clínica es bien importante. Hay 5 tirajes. Supraesternal, supraclavicular, infraclavicular, intercostal, subcostal y supraesternal, que es la horquilla, ¿no? La horquilla está en supraesternal. 5, ¿ya? Bueno, no uso de músculos accesorios, que estamos hablando, no hay tirajes. Frecuencia del pulso entre 100 y 120, no más de 120, no más. Y la saturación no baja de 90, está entre 90 y 95. Obviamente sin oxígeno, ¿no? Respirando aire ambiental, o sea, por eso dice FIO2 021. A ustedes en un problema X de ADA, esto le ponen paciente respirando aire ambiental. Ya no le tienen que dar el FIO2, ya saben que es 021, no van a estar preguntando qué FIO2 es.
Estamos hablando de costa, en sierra eso cambia, por la altura, ¿no? Y un PEF mayor de 50, ¿qué es PEF? Flujo expiratorio, pico, ya hemos hablado un montón de eso, mayor del 50% del predicho. Si tiene más o menos la mayoría de estas características, está entre leve y moderada. ¿Cómo se maneja eso? Bien sencillo, solo con su salbutamol, que es el SABA, beta agonista de acción corta, de 4 a 10 puff. Imagínense que le dan 10. ¿Qué, doctor? ¿Le doy 10? Sí. Le ponen la aerocámara y le dan 10 al hilo ahí dentro de la aerocámara. 1, 2, 3, 4, 10. Y eso el paciente lo respira, entra y sale el aire por la boca, por la nariz no. Entra y sale con una profundidad moderada nomás, no rápido, tranquilo. Y eso se puede repetir cada 20 minutos en una hora. En otras palabras, se puede repetir en una hora 3 veces, ¿no? Cada 20 minutos es lo mismo. Y la aerocámara, ¿cuánto respira esos 10 disparos? 2 minutos. 2 minutos está respirando esos 10 disparos. Eso generalmente equivale a una nebulización. Entonces, para no salir de casa a veces a nebulizar, eso equivale. Estoy hablando de adultos, ¿eh? Entonces, niños es otra cosa. También tomar una prednisolona o prednisona es lo mismo, son primos hermanos, las dosis son las mismas, todo. Una tableta de 50 miligramos. 40 puede ser también, pero la prednisona viene de 5, de 20 y de 50. Tendría que tomar dos de 20 para ser 40. Pues generalmente en adultos damos una tableta de 50. Claro, eso va a demorar un poco en actuar, ¿no? Unas 6 horas, vía oral, ¿no? No está tan grave, pues, ¿no? Y bueno, aporte de oxígeno si es que baja de 90. Dice menos de 93, pero nadie va a poner generalmente oxígeno menos de 93. Y acá en el EMO era, se dice que no baja de 90, así que oxígeno casi nunca se pone. Para calmar un poco al paciente, un rato le puedes poner para tranquilizarlo, pero estrictamente no, porque oxígeno se pone cuando la saturación baja de 90 y por definición en leve moderada está por encima de 90 la saturación. ¿Cómo le doy el alta? Lo evalúo, pues le pregunto por sus síntomas, cómo está, lo examino, ya no tiene necesidad de usar el salbutamol, el flujo expiratorio pico ha mejorado, está entre 60 y 80%, la saturación está más del 94%, y hay recursos adecuados en casa para seguir su tratamiento. ¿Qué quiere decir recursos adecuados? Que tiene sus inhaladores, que hay alguien que le está controlando las horas, si es una persona de edad o alguien no muy responsable, hay alguien, no sé, hermano, que le está diciendo vas a usar esto, el otro. Esos son recursos adecuados en casa, ¿no? Si es una persona solita, es una persona mayor, sola, o una persona que tiene algún componente de trastorno retardo mental, alguna cosa, no lo van a mandar, no pueden, pues, ¿no? Lo tienen que seguir observando y seguirlo tratando, ¿no? Y si no mejora, lo hospitalizarán, ya veremos ahora. Esta es la exacerbación severa con que se van a encontrar más frecuente, porque las exacerbaciones leves moderadas no llegan casi al hospital. O lo resuelve el paciente en su casa o se resuelven en los centros de salud, en atención primaria. Exacerbación severa, ¿cuál es? El paciente solo puede hablar palabras, no llega a hilar una frase completa porque se ahoga. Se sienta y se pone encorvado hacia adelante para mejorar la eficiencia de los músculos respiratorios. El paciente está agitado, la frecuencia respiratoria es más de 30 por minuto, hay tirajes, hay utilización de músculos accesorios, la frecuencia cardíaca es mayor de 120, la saturación está por encima de 90, perdón, por debajo de 90%, quiere decir que está en insuficiencia respiratoria, y el PEF, si tienen un flujo expiratorio, un flujómetro ahí, está menos del 50% del predicho. Eso, así es una exacerbación severa. Tratamiento. Ya acabamos, ¿ah? Me falta dos nomás. El tratamiento que ustedes lo van a hacer, muchos utilizan el mismo sistema de la aerocámara con el inhalador. En muchas emergencias se utiliza, pero en otras los nebulizan. Todavía hay mucha práctica de nebulizar y hay algunas ventajas, algunas cositas. Hay desventajas, pero todavía hay algunas cosas de ventaja. Entonces, ¿cómo se nebuliza un adulto? Entonces le recetan mascarilla para nebulizar, eso lo compra en la farmacia. Trae la mascarilla para nebulizar, tiene un recipiente esa mascarilla para nebulizar, lo abren y ahí le echan las gotitas de salbutamol, ¿no? Es salbutamol en gotas, no es inhalador, es salbutamol en gotitas. A eso vende el CIS, ¿no? Lo mandan a comprar o tienen ahí en la emergencia, tienen, ¿no? Le echan. ¿Cuántas gotas le va a echar? De 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso. Vuelvo a repetir, para un adulto, ¿eh? De 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso, considerando como máximo 70 kilos de peso. O sea, si tiene 100 no voy a multiplicar por 2 por 3, ¿no? Hasta 70 nomás, ¿no? Y de ahí, si tiene 100 le darán como que si pesa 70. Entonces, por ejemplo, si pesa 60 kilos, de 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso. Si pesa 60 kilos, de 12 a 15 gotas, ¿no es cierto? ¿Cuándo le doy dosis? Cuando no lo veo muy mal. ¿Cuándo le doy 15? El máximo.
cuando te lo veo muy mal, ¿no? Medio cianótico, está muy polineico, taquineico, etc. Entonces, es así. Entonces le echan las gotitas, después estándar en todo el mundo, 5 centímetros cúbicos de suero fisiológico. Entonces, con una jeringa de 10 o de 5 cargan 5 y le echan. Listo, lo cierran y lo ponen en su mascarilla para nebulizar. Y en la mayoría de hospitales no hay nebulizador, hay balón de oxígeno grande para nebulizar. Mejor sería el nebulizador. Perdón, el aparato para nebulizar es mucho mejor, bota mucho más partículas chiquitas, menos de 5 micras. Sale como una neblina, ¿no? De partículas, y eso llega mejor, ¿no? ¿Y por qué no hay eso en hospitales? Porque se lo roban al toque. Entonces, solo hay balón. Ya, doctor, lo conecto al balón. ¿Y cuánto de oxígeno le pongo para que nebulice? Estándar internacional, 7 litros por minuto. Entonces abren su oxígeno, el manómetro hasta el número 7, ya está, y comienza a salir un vaporcito, ¿no? El oxígeno entra por la mascarilla para nebulizar y se vaporiza y comienza a respirar. Eso unos 15 minutos le va a durar. Lo sientan ahí, que respire. De preferencia que respire por la boca, tranquilo o más por la boca, ¿no? No por la nariz. De preferencia, algunos que están medio nerviosos, bueno, respiren por la nariz, pero de preferencia por la boca. Listo, así se nebuliza. Le nebulizan. Después de unos 10 minutos le examinan. Sigue cerrado, lo vuelven a pueden nebulizar hasta 3 veces. No vaya a ser que alguna vez que hemos tenido pacientes en sala, doctor, estaba en emergencia, ¿ten nebulizado? Sí, ¿cuántas veces? 8, 10 veces. No, no. Si ya no mejora en la tercera o cuarta nebulización como máximo, la mayoría de literatura dice 3, ya, una es ninguna, 4, ya. A hospitalizar al paciente. No, no están ahí nebulizando 10 veces, no, eso no es, eso quiere decir que no, no saben, ¿no? Listo, ya nebulizan. ¿Qué más se puede usar? Está bien, al nebulizar con salbutamol estimulo el simpático, pero quiero abrir al bronquio bloqueando al parasimpático. Entonces también puedo nebulizar con bromuro hipatropio, pero en nuestro medio no hay. Pero algunas emergencias tienen de donación, o sea, vienen del extranjero, hay de donación de la Europa, de Estados Unidos. Ya vienen, el bromuro viene ya en sachet, para adultos viene en un sachet, que uno lo rompe, un sachet de plástico, y lo vacía nomás ahí al recipiente del nebulizador y le pone los 5 cc de suero fisiológico y nebuliza. Si no hay eso, le hacen en inhalador, pues después que lo han nebulizado, le dan 2, 3 o 4 pus de bromuro y patropio, dependiendo cómo está el paciente, ¿no? Entonces están bloqueando la broncoconstricción por los dos lados, ¿no? Listo. ¿Qué más? Corticoide endovenoso. El más usado en nuestro medio, endovenoso, Solucortef, que es hidrocortisona. Hidrocortisona. De 100 a 250 miligramos por dosis, ¿no? Y lo pueden poner cada 8 horas. Ahora, el mejor es la metilprednisolona, que es el solumedrol, ese es el mejor, pero el frasquito ampolla cuesta como 100 soles, y eso no tienen y eso no hay en el CIS muchas veces. A veces hay, bueno, es más potente, menos efecto adverso, etc. Pero lo que hay más en el Solucortés, que es hidrocortisona a pastos, es muy bueno. Si no mejora con eso, pueden usar hasta sulfato de magnesio. La ampolla, el frasco ampolla trae 2 gramos, se le pasa lento en el transcurso de un par de horas, a endovenoso es, ¿no? Solo una dosis, y si no mejora, no está repitiendo, ¿ah? Y hay que tener cuidado con el magnesio, evidentemente, los pacientes que tienen arritmias, ¿no? El magnesio puede tener problemas con la transmisión del impulso de miocardio. Ya, listo, eso pueden hacer. ¿Qué más? Le ponen oxígeno. La triada es broncodilatador, que es el salbutamol nebulizado, el corticoide endovenoso y el oxígeno. Doctor, ¿y por qué oxígeno? Porque por definición todos tienen menos de 90 de saturación, o sea, están en insuficiencia respiratoria. Se tiene que usar oxígeno, ¿no? Doctor, ¿y lo llevo a normal? No, con que lo tengas más de 94 ya, 94, 93, 94 está bien. No vas a meter un montón de oxígeno, ya va a ir mejorando poco a poco con la terapia, ¿no? Listo, no mejora con esto, ya le han hecho 3, 4 nebulizaciones, ya le pusieron corticoide, hace 5 horas le han puesto el corticoide, ¿no? Porque si yo digo nebulizaciones, pues puede pasar 1 hora o 2 horas, ¿no? Y entonces, a todos estos pacientes hay que sacarle placa de tórax, sobre todo si lo van a hospitalizar, o sea, si no ha respondido a la terapia. ¿Por qué hay que sacarle placa de tórax si no ha respondido a la terapia? Porque las 3 condiciones más frecuentes en emergencia que no responden a esta triada, a oxígeno, corticoide y salbutamol inhalado, nebulizado, es porque tienen 3 cosas que se ven muy bien en la placa de tórax.
1, neumonía, 2, neumotórax, 3, atelectasia. Y ustedes ya llevaron radiología, saben que esas 3 no tienen que pedir tomografía. En una placa de tórax se ve muy bien eso. Doctor, ¿y por qué neumonía? Porque muchos asmáticos desencadenan asma severa por virus. Entonces puede haber estado con un resfrío común y con los días ha pasado a bronquitis y se ha complicado con neumonía. Y puede ser esa la causa por la cual no responde, sigue mal, sigue mal. Usted lo está nebulizando y sigue mal. ¿Por qué neumotórax? Porque muchos asmáticos tienen bulas subpleurales que cuando le da el broncoespasmo aumenta la presión intratorácica y esas bulas se rompen. Y entonces el pulmón se colapsa, neumotórax. Jamás va a mejorar pues nebulizando si tiene un neumotórax, ¿no? Y atelectasia, ¿por qué? Porque el asmático, el moco del asmático no es igual que el moco de un normal. El moco bronquial de asmático es recontra espeso. Tiene mucha mucina, tiene mucha densidad, poca agua, es denso, espeso. O sea, eso tapa los bronquiolos delgaditos y algunos bronquios de mediano calibre. Y al taparse el bronquio, ¿qué ocasiona? Atelectasia. Nunca van a mejorar pues nebulizando si está atelectasiado. Entonces, tienen que pedir, sobre todo si lo van a internar, si no ha respondido al tratamiento, placa de toras y me ven esas 3 cosas. Y también un AGA, ¿por qué? Porque un AGA, rapidito, ¿qué van a ver en el AGA? Sobre todo el CO2 en una crisis asmática, una exacerbación de asma. ¿Cómo se comporta el CO2? Bueno, al comienzo, como el paciente está con taquimia, tiene pues 30 respiraciones por minuto, entonces, ¿qué va a hacer? Va a barrer el CO2 porque va a respirar un montón y el CO2 se va a eliminar y en la sangre arterial, en gas arterial, el CO2 va a bajar. Entonces, cuando están en crisis, CO2 bajo es lo normal. El CO2 debe estar bajo. Pero ¿qué pasa si le saco un A, después de 6 horas saco otro A con paro y ya no está bajo, está normal? Y después de unas horas le saco, ya no está normal, más bien está subiendo. ¿Qué está sucediendo? El paciente está por morirse porque se está agotando. O sea, el CO2 ya no puede, el paciente ya no puede jalar, ya no puede respirar, ya no tiene fuerza. Y entonces se está agotando. Y entonces ya el CO2 no sale, se está normalizando. Y es más, ya se está quedando adentro porque ya se agotó, ya esos músculos respiratorios ya no dan. Entonces el paciente tiene que ser intubado. El comportamiento del AGA en una exacerbación de asma va desde AGA normal, que es, perdón, AGA disminuido, el CO2 disminuido, la presión arterial de CO2 disminuida, que es lo normal que encontramos, pero si se comienza, si la exacerbación es severa y ese AGA con las horas, el CO2 comienza a normalizar, es más, a comenzar a subir, ojo, a interconsulta UCI, porque el paciente se está agotando, y si se agotan los músculos, deja de respirar y se mueren. La evaluación para el alta es sencilla, tiene que ver los síntomas, obviamente después de 1 hora o 2 horas de tratamiento, ¿no? Le hacen un PEF, por lo menos debe estar más del 60% el PEF, ¿no? BEF1 no hay espirometría en las emergencias, así que acá no van a hacer espirometría, ¿no? No hay ni muchas veces no hay ni en esto. Y para el alta, obviamente la mejoría clínica y el PEF por lo menos mayor de 60%. Acabamos, no. Hospitalización, ya les dije hospitalización, ¿no? Todo lo que les he dicho, y si el PEF generalmente está menor del 40. Aquí hay algunos que ponen menor de 50, ¿no? Pero otros 40 consideran. Pero esencialmente puede estar, incluso puede estar alto, pero siguen los sibilantes, está lleno de sibilantes, pero si sigue mal, hay que internarlo, hay que internarlo. No sean pues más papas que el papa, dicen, no papitas que el papa, ¿no? Entonces, si el paciente está lleno de sibilantes, no ha mejorado con todo lo que ustedes han hecho, con la triada, con nebulización, con corticoide, con oxígeno, entonces, y le sacaron la placa y no hay esas cosas que hemos dicho, internamiento, ¿no? Y si hay esas cosas, no lo pueden internar, tienen que resolverlo en emergencia. El neumotórax hay que poner tubo de drenaje, es en emergencia, no lo pueden internar. Y si tiene atelectasia, también hay que resolverlo, es casi una emergencia, hay que desatorar la cañería, como se dice, ¿no? Entrar con un bronco y esos mocos, todos sacarlos, ¿no? Se saca, pues se echa suero, se saca y se aspira, se limpia y ya el pulmón se respande, ¿no? Ya chicos, ahí acabamos. Preguntas, no sé si habrá, cuántos habrán quedado, pero creo haberles explicado algunas cosas que les puedan servir. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Listo? Entonces, Oh, claro, doctor. Gracias. listo. Suerte, nos vemos. Gracias.